proyectos que han intentado normalizar catálogos electrónicos, normalizar determinados sí que hay una norma europea que establece los requisitos, nos establece los requisitos técnicos para entonces hay si hiciéramos una obligación sustantiva, que es recibir este tipo de facturas. Y en segundo lugar, esta obligación se extiende, y es aquí donde pueden jugar un papel importante las comunidades autónomas, son los destinatarios de esta obligación. Que los destinatarios de esta obligación no son solo las administraciones públicas, tal y como está la ley de factura electrónica y la mayor parte de normas autonómicas sobre factura electrónica. Tengan en cuenta que la ley de factura electrónica es de 2013, o sea que no pudo transponer esta directiva, que es del año 2014, por mucho que el legislador estatal intente ver a la Comisión Europea que así lo ha hecho. Entonces, aquí la relevancia es que no solo se aplica a administraciones públicas, sino también sector institucional. Poderes adjudicadores, no administración pública, donde el campo es bien, incluso poderes adjudicadores que no son incluso empresas públicas que no son poderes adjudicadores, que ponía el ejemplo de Correos, que es una empresa pública pero no es poder adjudicador, como los sectores especiales, como operan en el sector postal, pues también tiene obligaciones en facturas. Dicho lo cual, claro, tenemos por un lado el tema técnico, por otro lado el tema del ámbito subjetivo. Desde el punto de vista la ley de factura electrónica establece que se fijará el formato por una orden de la viceestatal, no solo invoca 149.118, sino también legislación civil 149.1.8, legislación mercantil 149.1.6, bases y coordinación de la actividad económica general 149.1.13, y casi todas las comunidades autónomas se remiten en su formato a lo que se establece en las direcciones. La establece que la instantánea será la que establece el formato. El debate sobre competencias sobre el formato a mí me puede parecer hasta cierto punto un debate que no tiene mucho recorrido, en el sentido de que el formato por encima de determinados umbrales está ya armonizado. Y desde la mayor parte de las comunidades autónomas, yo creo que todas, me corregirá Isaac si me equivoco, todas menos País Vasco están incorporadas a FACE. Están incorporadas a FACE. De esta manera, y aquí el incumplimiento, que le corresponde subsanarlos al Estado, hasta donde yo sé, FACE no ha aprobado formalmente esta nueva semana. Yo sé que es lo que ofrece la propia información institucional. FACE está operando en entorno de pruebas de acuerdo al formato europeo, pero parece que lo está haciendo bien, pero formalmente no se ha adoptado un nuevo formato, con lo cual tenemos el problema en dos vías. En un lado, el problema de lo que es la adaptación semántica, que corresponderá probablemente al Estado, y por otro lado, que es aquí donde tiene campo las comunidades autónomas, la obligación de extender la regulación sobre facturación electrónica más allá de lo que es la administración territorial, que es donde paran estas obligaciones. No sé si se me ha podido escuchar ahora, y la verdad es que lamento muchísimo, no saben lo que lamento que estamos teniendo todos estos problemas. Sí, ahora se te escucha muy bien. Ahora se te escucha muy bien. Bien, pues continúo entonces planteándote alguna otra pregunta. Has mencionado, yo creo que con acierto, que críticamente además, la cuestión relativa a cómo desde los pliegos de contratos, se puede excepcionar el derecho reconocido en la Ley 31 de 2015 a todos los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. Esto es, el hecho de que los pliegos permitan la posibilidad, por ejemplo, de presentar ofertas en formato papel o de practicar notificaciones por medios electrónicos o, en fin, cualquier otra cuestión, claro, lo que está haciendo es, por un lado, excepcionar un derecho de los ciudadanos, previsto con carácter general en la normativa de procedimiento administrativo común, que en teoría resulta aplicable también en el ámbito del procedimiento de contratación, pero por otro lado está haciendo un uso abusivo de las excepciones de la disposición final 15ª. No digo que en todos los casos, evidentemente, ¿no? Pero sí que se puede comprobar en la realidad, y basta con ello para echar un vistazo a la doctrina de algunos tribunales administrativos de recursos contractuales que incluso están avalando la conversión en norma de algo que realmente es excepcional, ¿no? Y claro, la cuestión aquí está en cómo poder conciliar todo, y lo digo por lo siguiente, porque se puede ver desde la perspectiva en la que tú lo has enfocado,
que los pliegos permitan, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, que los pliegos permitan la presentación de ofertas en papel significa excepcionar un derecho reconocido a los ciudadanos, pero por otro lado significa también liberar de una obligación en el caso de aquellos licitadores, bueno, pues que no puedan quizás contar con los mismos medios o les pueda resultar algo más complejo, ¿no? Claro, aquí la clave está en cómo conciliar todo, ¿no? Entonces mi pregunta sería esta, ¿no? Pedirte una reflexión acerca de cómo consideras tú que se puede conciliar bueno, pues esta triple necesidad de cumplir con la directiva, de no hacer caso omiso de las previsiones de la normativa del procedimiento administrativo común, pero al mismo tiempo tener en cuenta la realidad de los licitadores. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bien, yo creo que aquí, o sea, a la hora de conciliar los distintos intereses, quizás a lo mejor porque yo estoy sesgada y cada uno tiene que reconocer sus sesgos. Yo no considero que exista un gran que no debiera existir, ahora lo matizaré, ¿no? En términos absolutos, que debiera existir un gran problema a la hora de imponer la utilización de medios electrónicos a los licitadores. Está desde la ley desde 2007, ¿no? Son usuarios, son ciudadanos cualificados a los que se le presume determinada capacidad, con lo cual pues el hecho de capacidad pues, de adaptarse a lo que le exija la administración, y esto a la hora de licitar con medios electrónicos, yo creo que no debería suponer ningún problema o no resultaría desproporcionado exigir a los licitadores, aunque licitadores hay muchos, y de determinadas, y es verdad que de determinados, hay determinados licitadores y de determinadas capacidades económicas licitar con medios electrónicos. Más allá, no sé, quizá es más, el problema yo creo que viene en el diseño de las aplicaciones. O sea, el problema no viene tanto, yo creo que en la obligación en sí, sino cómo se está implementando el sistema de contratación electrónica en España. En el sentido que, ya lo hemos dicho más de una ocasión, nosotros no hemos regulado las plataformas de licitación. Nosotros no hemos abogado por ningún sistema en materia de contratación. No hemos dicho si queremos un sistema predominantemente público, exclusivamente público, privado con homologación, como han hecho en Portugal. Con lo cual, cada administración está pues adaptándose, pues como mañana nos explicarán, pues porque no han recibido tampoco ninguna pauta ni ha habido ninguna posición de liderazgo porque debería adoptarlo, pues han ido adoptando distintas soluciones tecnológicas. Ello hace porque que se corra el riesgo de que el mundo de la contratación electrónica sea una torre de Babel, y perjuicio obviamente del licitador, que se tiene que enfrentar a distintas plataformas, cada cual con sus requisitos, con sus firmas, que no hacen sino que dificultarle la labor. Con lo cual no creo que sea el problema no sea desde el punto de vista o sea, yo creo que el problema a nivel teórico no es si se puede excepcionar o no este derecho, que yo creo que sí, sino como a la hora de implementarlo, pues se está implementando pues con algo que se olvida, y se ha olvidado uno de los usuarios de las distintas aplicaciones, que es el licitador. Usuario de que además que no es nada desdeñable, ¿no? Porque una administración que pretende contratar bien, lo que tiene que hacer es atractivo su negocio, quiero entender. O sea, yo creo que aquí lo que yo no sé hasta qué punto vamos encaminando en un recorrido que no sé hasta qué punto se podrá revertir, pues ese es el problema. Yo creo que está ahí, en la dificultad, en lo difícil que se está haciendo en la práctica probablemente, y cuando se contacta con los licitadores parece que así es pues utilizar distintas plataformas. Nosotros, claro, siempre miramos como modelo de éxito Portugal. De hecho, en la última sesión de seminario pues tuvimos un profesor portugués que nos desmitificó un poco el sistema portugués, que también tiene sus carencias, pero que desde luego entre sus avances es el avance, pues, aunque es un modelo de contratación basado en plataformas privadas, cómo se han intentado homologar todas las plataformas de tal manera que cada licitador elige la plataforma de su elección, porque entre ellas son interoperables y, voy a decirlo en términos poco jurídicos, se entienden. Entonces, yo creo que el reto está por ahí. Entonces, no sin pocas dificultades, ya nos lo contaron en la sesión pasada, pero se reconoce el hecho de libre elección de plataforma, no solo a la hora de contratación, sino también al licitador, porque es un sistema interoperable. Yo creo que la solución de este reto estaría por ahí, y no sé si también por temas de diseño de las aplicaciones.
Muy bien, pues yo creo que en los minutos que quedan daría la palabra por si alguno de los participantes que nos están siguiendo quiere hacer alguna pregunta a la profesora Gallego. El profesor Francisco Puerta ha pedido la palabra. Paco. Sí, buenos días a todos. No sé si me oís bien. Sí, perfectamente. Vale, gracias. Es la principal preocupación, ¿no? Bueno, además de la salud, espero que todos estéis bien de ánimo afrontando esta pesadilla que nos ha tocado vivir, ¿no? Y que, bueno, por decir algo positivo, afortunadamente los medios electrónicos parece que alivian y nos podemos seguir comunicando en cuestiones tan interesantes como estas, ¿no? Yo no voy a plantear probablemente muchas preguntas o casi ninguna, Isabel, simplemente felicitarte porque creo que el tema del reparto competencial y las tensiones que esto genera es sin duda alguna uno de los temas más complicados en el mundo del derecho, ¿no? Fijaos que llevamos ya casi 40 años hablando de este asunto, que tú has mencionado como sentencia clave una del año 93 para analizar el reparto en el ámbito de la materia contractual, y todavía tenemos recursos de inconstitucionalidad que ponen bajo sospecha casi la tercera parte de la ley o más de la tercera parte de la ley, en la medida en que se cuestionan ciento y pico artículos, ¿no? Con esto pongo de manifiesto la dificultad que hay siempre a la hora de afrontar esa tensión competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Yo sinceramente creo que esto es el cuento de nunca acabar, ¿no? No sé si es que el Tribunal Constitucional no se expresa bien, no le entendemos, o es que probablemente la ambición del legislador autonómico termina siendo desmedida, ¿no? Pero uno tiene la sensación de que no se produce nunca un cierre definitivo de esas relaciones entre la legislación estatal y la legislación autonómica. Claro, probablemente, y es lo que yo pienso como jurista, intentar articular el reparto competencial básicamente sobre el artículo 149 y 118 de la Constitución tiene sus riesgos. Es un precepto amplio, es un precepto muy genérico, que aunque tiene otros títulos competenciales con esos, se recurre con él con frecuencia por parte del Tribunal Constitucional para establecer los límites del reparto competencial, ¿no? Pero está claro que no está teniendo éxito, de tal manera que, como digo, pasado tanto tiempo, todavía seguimos hablando de estas cuestiones con una tremenda inseguridad jurídica. Yo insisto, creo que el legislador autonómico está cumpliendo bien su función. No sé si mejor que el legislador estatal, incluso que el Tribunal Constitucional. Demasiado moderado está siendo. Basta con analizar, por ejemplo, las normas autonómicas, una de las cuales se ha mencionado aquí, y está también Jesús Poderoso en el grupo, con lo cual seguramente nos puede ilustrar con más acierto que yo, ¿no? Pero en la comunidad autónoma propia, en Castilla-La Mancha, prácticamente hemos aprobado dos normas importantes en esta materia, el decreto 28 y el decreto 74, ambos del año 2018. Y si os dais cuenta, lo que ha hecho el legislador autonómico es ceñirse casi exclusivamente a cuestiones organizativas. Ha regulado el registro, ha regulado el portal de contratación, ha regulado el perfil de contratación, algunas normas, muy pocas, por la inseguridad que esta situación genera, sobre la publicidad de las licitaciones, y ha regulado los aspectos que son en estricto sentido organizativos, por ejemplo, la oficina en materia de contratación y la contratación centralizada, ¿no? Por eso yo insisto, creo que en todo este mare magnum de relación compleja entre el Estado y la comunidad autónoma, a mí me da la sensación de que al menos la nuestra ha entendido muy bien su papel. Pues claro, cuando me pone de ejemplo, por ejemplo, Isabel ha mencionado lo que ha sido la comunidad navarra, comunidad foral navarra, ¿no? Cuando la ley autonómica dice que Navarra tiene competencia exclusiva, pero respetando los principios básicos en el ámbito de la contratación, pues yo sinceramente creo que esto no se puede expresar así. No puede ser una competencia exclusiva. Si hay que respetar principios básicos, pues estamos hablando de una competencia concurrente y compartida. Otra cosa será cuál es el papel mayor o menor que puede desempeñar la comunidad autónoma en la actividad legislativa, ¿no? Pero, insisto, creo que nosotros, en particular la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y la menciono expresamente no porque sea castellano-manchego, sino porque además el objeto del proyecto es este, creo que hemos sido tremendamente respetuosos en esa dificultad de entender, insisto, la relación del reparto competencial, ¿no? Mucho más respetuosos que otras comunidades autónomas. De todas formas, yo creo entender que el único refugio que ha encontrado la comunidad autónoma, no solo la nuestra, sino otras,
para sentirse segura en esta materia y en otras ha sido el artículo 148.1 de la Constitución, entendiendo que lo único que tenemos como competencia exclusiva es casi la de autoorganización. Todo lo que sea autoorganizarnos y establecer especialidades de procedimiento parece que es lo nuestro, ¿no? Y que cuando salimos de esto vamos a tener una tensión permanente con la legislación estatal. Insisto, yo creo que a esto ha contribuido que la doctrina del Tribunal Constitucional no sea tremendamente clara, ¿no? Probablemente no lo puede hacer, pero decir que le corresponde al Estado todo aquello que sirve para garantizar que los principios rectores de la contratación tengan lucidez, el principio de igualdad de trato, no discriminación, de concurrencia competitiva, de transparencia, de publicidad, es decir que el Estado puede todo, porque al final cualquier regulación autonómica que llevemos a cabo terminará afectando directa o indirectamente a estos principios, ¿no? Por tanto, quería poner de manifiesto dos cosas, que yo sigo sin aclararme en esta cuestión, porque el sistema no es definitivo, está abierto y es dinámico. No sé si esto depende, de la ideología del Tribunal Constitucional o de la ideología de los legisladores regionales, pero está claro que es difícil concebir que en el año 2017 aprobemos una nueva ley de contratos y, como he dicho, la tercera parte de la misma esté bajo sospecha de inconstitucionalidad, ¿no? Habría que explicar si esto obedece a razones jurídicas estrictamente, a razones jurídico-políticas o a razones jurídico-políticas y personales, ¿no? Porque en el fondo uno llega a pensar que todo tiene cierta influencia cuando se trata de generar conflicto, ¿no? Bueno, esta es mi modesta opinión y termino de alguna forma, como dirían en mi pueblo, este es el cuento de nunca acabar, ¿eh? No sé si seremos capaces, una vez que haya sentencia del Tribunal Constitucional sobre este recurso de inconstitucionalidad, de ir cerrando el sistema y dar más seguridad de la poca que ya tenemos en el ámbito autonómico para actuar, ¿no? Es verdad que a veces los legisladores autonómicos no quieren enterarse y son tremendamente ambiciosos cuando llevan a cabo reformas estatutarias saltándose los límites de lo que el propio Tribunal Constitucional ha dicho, ¿no? Pero uno tiene la percepción de que en materia de contratación el reparto competencial es tremendamente inseguro, ¿eh? Reitero mi felicitación a Isabel, que creo que le hemos soltado un miura, como se suele decir, porque, insisto, navegar en estos temas de reparto competencial a mí me parece siempre algo tremendamente complejo, porque, por tanto, quiero resaltar el mérito de la intervención de mi compañera. Y a los demás os agradezco la paciencia, ¿eh? Me callo ya. Muchas gracias, Paco. No sé si Isabel quieres hacer algún comentario adicional. Bueno, pues muy brevemente. Muy brevemente. ¿Se cerrará? Pues yo creo que ya todos sabemos, estamos bastante avezados en el Estado autonómico para saber que los temas competenciales son temas, no solo en contratos, que están permanentemente abiertos. O sea, no tengo... a la hora de ponía el profesor Puerta el énfasis en la dificultad de la materia, desde luego los temas de distribución competencial son temas difíciles, no son desde luego los temas que más me entusiasman a mí abordar, debo decirlo, y también un poco, pero yo creo que para situar todo en un contexto más allá del contexto que viene a señalado el profesor Puerta, también hay que tener en cuenta que el propio Tribunal Constitucional a veces no lo entendemos bien, pero es que no siempre dice lo mismo sobre los mismos temas. Estudiando la sentencia, desde luego, la sentencia del año 93, algunas de las afirmaciones de la sentencia 93 se compadecen regular con alguna jurisprudencia anterior. Por eso, desde esta perspectiva de que el propio Tribunal Constitucional pues ha ido, es algo dinámico, también se ha resaltado muy bien. A veces estas cuestiones son difíciles de entender, pero tampoco tenemos siempre los mismos elementos, porque no es una jurisprudencia estática, es una jurisprudencia dinámica. El caso de Navarra es peculiar. Yo no sé hasta qué punto, y me sorprende, aquí serán otro tipo de cuestiones que no haya sido más conflictivo. El caso de Navarra es peculiar porque en su Estatuto de Autonomía se vincula a los principios básicos. Y ello le ha permitido entender que aprueba una ley, que creo que también lo preguntaba Consuelo, en Navarra no se aplica la ley de contratos del sector público, se aplica la ley foral de contratos. Aparentemente sin mayor conflicto competencial, o por lo menos así lo pensaba yo, hasta que en una de las jornadas tuve ocasión de estar allí en Navarra y parece que la sala, que en el propio Tribunal de Justicia de Navarra hay alguna discrepancia de la hora de limitar qué es básico y qué no, y hasta qué punto la ley navarra opera en total autonomía
de la ley estatal. O sea, tampoco es, pero es un conflicto sobre el que no me quiero pronunciar porque tampoco lo he estudiado en profundidad, pero que parece que a lo mejor ya no es tan pacífico como en un primer lugar. Y luego en el caso de la competencia de Castilla-La Mancha, efectivamente ha sido así, que Castilla-La Mancha pues, ha sido de las comunidades autónomas que han optado por una vía más contenida. También es verdad que lo resaltaba un poco de pasada, también tenemos nuestro propio estatuto, decía el profesor Puertas, solo nos hemos limitado a la autoorganización. Probablemente es que la competencia en contratos, además, en el caso del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se sigue vinculando a la autoorganización. A partir de ahí, dicho lo cual, y estando en muchas partes de acuerdo con el profesor Puerta, a partir de ahí decir que a mí, y aquí tengo que reconocer que a la hora de hacer este estudio, pues partí de unas premisas que a la hora de estudiar lo has ido cambiando. Quizá la legislación estatal, que al principio no tenía yo ninguna sospecha de que fuera una competencia que hubiera incurrido en ninguna invasión competencial, pues hombre, una vez que se analiza detenidamente, una vez que se vuelven a rever algunas sentencias, decir que todo lo que está en la ley está vinculado con los principios de igualdad y transparencia, a mí sí que me parece un exceso. Probablemente no sean 100 artículos los que haya un exceso competencial, y esta es mi opinión, que probablemente el Tribunal Constitucional, yo probablemente no diría que son 100 los artículos que son inconstitucionales, pero que en más de una ocasión no queda ningún espacio normativo, con lo cual ya no es bases, o sea, ya no es bases porque no va a haber desarrollo. Pues también lo comparto, y esa es mi opinión, o sea que no tiene más porque es mi opinión. Creo que por ahí también hay una palabra pedida, con lo cual me parece que es muy prudente que me calle ya. No sé si por alusiones Jesús Poderoso ha pedido la palabra. Perdonad, ¿se me oye? Sí, ¿no? Simplemente dos cosas. Primero, una de pura logística. En mi caso, al menos como usuario, el chat no está activo. Solo lo dejo ahí. Me sale un mensaje que dice: el chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Digo, como se ha insistido mucho en la modalidad de chat, simplemente porque lo tengáis presente, ¿vale? Y bueno, simplemente por el hecho de que se ha comentado una cosa que iba a decir mañana, pero que realmente no era tanto el objeto de lo que yo quería contar mañana, es que ahora mismo está en revisión el decreto 28 de 2018, que espero que además, si no se ha publicado ya, debe ser inminente la fase esta de información pública. Queremos cargarnos el decreto, lo que quedaba vigente de un decreto del año 2011, el 54 de 2011, que aún dejó alguna cosa coleando en materia de gestión electrónica de la contratación, para ya consolidarlo en una única norma, que también es otro problema que iba a apuntar yo. El comentario que iba a hacer sobre la exposición de Isabel, que como siempre es muy completa y muy precisa, es que a mi juicio uno de los problemas, por lo menos que nosotros teníamos, es que hay cierta dispersión en las normas que queremos simplificar en un único decreto regulador. Vamos a incluir alguna referencia ya procedimental un poco más osada, no muy osada, pero un poco más osada. Y sí tengo, lo que no sé es cuándo podremos tenerlo, pero sí que tengo ya en un borrador bastante avanzado una orden de desarrollo del decreto, donde sí que vamos a entrar al trapo en cosas que la ley no dice y que mañana explicaré que creo que tenemos que resolver. Aspectos probablemente más de procedimiento, que yo he hecho en falta, y también un poco enlazando con lo que comentaba Isabel, a mí me está faltando para atreverme a desarrollar, pues por ejemplo, que se revise el desarrollo reglamentario de la ley, porque estamos aún con los reglamentos de la legislación anterior y claro, esto ya la inseguridad jurídica es total, ¿no? Entonces a mí me gustaría, a lo mejor porque yo vengo de haber estudiado Derecho en un momento distinto, ¿no? Pero yo lo del, digamos, el orden jerárquico lo sigo muy a rajatabla. Entonces yo pienso que si hay una ley básica, debería ser objeto de un desarrollo donde de alguna manera alguien nos diga qué preceptos del desarrollo son básicos, y a partir de ahí, uno, entendiendo que ese es el marco que te constriñe, en el resto podríamos tener cierta libertad para desarrollar especificidades o aspectos que se nos pueda ocurrir que tengan lógica ser previstos en una norma. Pero claro, tenemos la ley ya en los términos que ya se ha dicho, que no voy a repetir, con esas inseguridades por concretar un desarrollo reglamentario inexistente y precedente desde el punto de vista de que se refiere a normas anteriores. Entonces, digamos que tirarse a la piscina para regular es complicado, ¿eh? Yo os lo digo porque cuando alguna vez, que mañana lo contaré y por eso no me quiero extender ahora, estamos observando problemas reales que requieren respuestas muy imaginativas para abordar la licitación electrónica
digamos, de una forma fiable y segura para todos los que intervienen en el proceso. El problema que tenemos es que da cierto vértigo empezar a decir cosas, mañana ya adelantaré alguna, que probablemente chocan con la tradición, ¿vale? Entonces, no sé, creo que tenemos ahí un problema de contexto. O sea, no solo es un problema de disciplina, ¿no?, que apuntaba Paco Puerta, porque es verdad que a lo mejor nuestra comunidad no tiene esta tradición de desarrollo legislativo más allá del bien y el mal, ¿no? Somos más por cultura, por tradición, pues tenemos más interiorizado que sobre el marco nos movemos, ¿no? No queremos crear un marco nuevo. Pero también es verdad que si el marco fuera más seguro y más estable, como apuntaba Isabel, pues probablemente podríamos avanzar un poquito más. Y pongo una guinda que, como mañana se me olvidará decir, creo que sería muy importante que el Comité de Cooperación que prevé la ley, con todas sus secciones, las 4 secciones, entre otras la de contratación electrónica, estuviera operativo. Porque ese sería el marco de cooperación entre las distintas administraciones que permitiría un desarrollo legislativo armonizado. Porque aquí el problema no es que cada comunidad autónoma saque una ley de contratos. En nuestra comunidad se ha puesto sobre la mesa. Y a mí cuando me han preguntado, que tampoco es que tenga yo mucho que decir, pero cuando me han preguntado, siempre he dicho que ¿para qué? ¿Para qué íbamos a hacer una ley de contratos si ya hay una ley de contratos? De hecho, muy extensa, ¿no? Habrá que desarrollarla. ¿Cuál sería el foro a mi juicio? Pues el Comité de Cooperación. El Comité de Cooperación tiene una sección específica de contratación electrónica donde se podrían poner encima de la mesa todos los problemas que se están manifestando en la ejecución de la ley, porque es muy, en el aspecto, digamos, de la contratación electrónica es minimalista, y adoptar soluciones técnico-jurídicas viables que se pudieran ir implementando o bien en el desarrollo de la ley o en los desarrollos autonómicos. En fin, como decía Isaac, por alusiones, nada más, ¿vale? Muy bien, Isabel, ¿algún comentario? Nada, simplemente, pues, agradecer la atención, desde luego, con el último punto que ha saltado Jesús, que yo no lo he saltado. Yo creo que ahí está probablemente el quid de la cuestión. Bueno, lo del reglamento, yo creo que es un anhelo que no tenga mucha fe en ello. Yo siempre, porque tenemos una ley, se han aprobado un reglamento, por lo cual es el sistema de caótico, porque tenemos una ley que es medio reglamento, un reglamento que es de un... Bueno, entonces es verdad que el papel de las comunidades autónomas no es fácil. También hay que decir que aquellas comunidades osadas pues han hecho anuncios que están incorporando las NESAC, que incluso, o sea, que muchas veces, o algunas veces, algunas soluciones normativas más o menos osadas comunidades autónomas, pues nos han ayudado un poco a todos porque se han acabado la legislación estatal. Y por último, lo del comité de cooperación, es que es importantísimo. Es que es uno de los problemas de la ley también, que la gobernanza nos ha tomado, que la gobernanza está sobre el papel, las instituciones de cooperación no funcionan. No se trataría, desde luego, de tener 17 leyes autonómicas, cada una que dé una solución dispar, pero para que estos mecanismos funcionen tiene que haber una voluntad de cooperación, que yo creo que esto ya pasa más allá de la cooperación centralizada, pues es una de los vectores que flaquean. Entonces, en la medida que flaquea, pues no puedo estar más que de acuerdo. Qué pena, ¿no?, que esos foros o que esos instrumentos pues no estén terminando de funcionar, además de que adolezcan a deficiencias en su diseño, pues que no sé si cuando se plasmó el título de gobernanza, quien lo plasmaba se lo creía de verdad, y es una pena. Y me voy a callar, que sí, está callada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel, de nuevo por tu magnífica ponencia, también por este debate. Te lo agradecemos mucho. Estamos intentando, gracias Jesús por advertirnos de la cuestión del chat, ver dónde está el problema, porque sí que hay algunos usuarios externos a la organización que pueden escribir al chat. Entonces, bueno, estamos intentando ver dónde puede estar la cuestión y tratar de solucionarlo. En todo caso, si no estuviera disponible el chat, pues no dudéis, como ha hecho Jesús, el propio Jesús, pues pedir la mano cuando llegue el momento del debate y os damos la palabra para intervenir en directo. Vamos a pasar a la segunda ponencia del día de hoy. En la primera, como habéis visto, nos hemos centrado en la cuestión competencial, sobre todo en las relaciones entre administración electrónica y contratación pública. Y ahora vamos a, siguiendo la línea de nuestro proyecto, profundizar en las relaciones entre transparencia y contratación pública. Como antes señalaba Isabel, tenemos una excelente ponente para abordar esta cuestión. Es Ana Isabel Beltrán. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 1987.
y bueno, ha ocupado múltiples responsabilidades en el ámbito público y en el ámbito privado. De 2005 a 2009 fue jefa de área de contratación de la Sociedad Pública Estatal Expoagua Zaragoza. De 2009 a 2010, directora de la administración de la Sociedad Expo Zaragoza Empresarial. De 2010 a 2016, secretaria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón y del Tribunal de Contratos Públicos de esta comunidad autónoma, y desde el año 2016 es el puesto que ocupa ahora, pues desempeña la doble función de jefa del Servicio de Transparencia y secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón. Aparte de todo ello, este impresionante currículum como servidora pública en su comunidad autónoma, pues también es ponente habitual en este tipo de encuentros y autora de artículos. Todo ello justifica sin duda ninguna su presencia como ponente en nuestra jornada, precisamente por esta experiencia reconocida además en el ámbito de la contratación y en el ámbito de la transparencia. Anabel, te queremos dar las gracias por haber aceptado esta invitación. Es un placer que vuelvas a colaborar con nosotros. Ya habíamos llevado a cabo alguna colaboración en relación con los órganos de transparencia y es un placer tenerte de nuevo. Tienes la palabra estos 45 minutos y después pues abriremos el debate. Muchas gracias. A ti, Isaac. Bueno, pues buenos días. Y no sé si soy una excelente ponente, pero os aseguro que esto de la tecnología y de las presentaciones online me desborda un poco, sobre todo cuando después de ver ese mal rato que ha pasado Isabel con la voz. Confío en que me veáis, me oigáis y ahora mismo también confío en ser capaz de presentar una sencilla presentación que os he preparado, sobre todo pues porque quede ahí un material quizás un poco más interesante que lo que me va a permitir el tiempo presentaros. También os digo que si no soy capaz en los próximos 10 segundos de compartirla, está Isaac al quite, ¿verdad, Isaac?, para compartirla él y hacer un poco el más difícil todavía, que es presentarlo. Yo hablo y él va pasando la presentación en remoto. Vamos a ver. Hola. ¿La estáis viendo vosotros? Estamos viendo tu escritorio. Busca en el... Vale, perfecto. Busca la propia presentación y la abres. Vamos allá. Si estáis viendo mi escritorio, aquí está la presentación. Entonces, ahora Eso sí. Es. Perfectamente. Amplíala. Ahí está. Adelante. Ay, me aplaudo yo sola. Qué felicidad. Venga, pues arrancamos. Aunque me siento entre amigos, lo primero que quiero deciros es que me confieso un poco intrusa en un seminario nada menos que de expertos en materia de contratación pública. Yo no sé si sabía poco o mucho de contratación pública, pero hace 4 años que decidí redecorar mi vida profesional y, bueno, coincidiréis conmigo que 4 años alejados de una materia y metida de lleno en otra hace que te parezca todo un poco lejano. La verdad es que estoy contenta porque he seguido a Isabel sin perderme en ningún momento, pero ¡buf! Qué duro es eso de la contratación pública. Ahora me dedico a la transparencia y desde hace 4 años y de eso es de lo que sé un poquito. Así que desde esa perspectiva asumí este reto de hablar en un seminario de expertos de contratación pública, de transparencia y contratación pública, eso sí, con un toque provocador. Nunca me resisto a ese toque provocador, cuanto más mayor, más provocadora. Y a lo mejor pues no es el contenido que estáis esperando, no lo sé. Yo es el contenido que me apetece mostraros. Fijaos, y antes de empezar al detalle, yo he dividido la presentación más o menos en tres bloquecillos, pero antes de entrar en ese detalle no me resisto en esta primera reflexión. Fijaos, si como dice Joaquín Meseguer, y yo creo firmemente en ello, la transparencia es el primer plato con el que se alimenta la democracia, en tiempos de pandemia, y esto lo añado yo, se convierte en ración esencial. Como esas raciones que usaban y que se han reflejado también en el cine, ¿no?, los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial. Esas raciones esenciales, bueno, pues esas, la transparencia. Y, por supuesto, la contratación pública no puede ser una excepción. En estos tiempos tan raros, tan difíciles que estamos viviendo desde hace unos meses. Fijaos,
Si cuando yo me dedicaba a la contratación pública, pero no hace muchos años, hace 5 o 6 años, me hubieran dicho que se iba a publicar prácticamente en tiempo real toda la contratación de emergencia de un país, yo, no sé vosotros, pero yo no me lo hubiera creído. Me hubiera parecido rayano en la ciencia ficción, porque es evidente que el uso que se está haciendo estos días de la contratación de emergencia, y es lógico que así sea, es increíble y seguro que el mayor uso de la contratación de emergencia que se ha hecho nunca en el mundo, pero contratación de emergencia se ha hecho siempre, siempre se han hundido carreteras, siempre ha habido deslizamientos en un puente, cualquier administración ha tenido que recurrir de forma excepcional a esa contratación y el resultado de esa contratación, vamos, habrá alguna excepción, yo la desconozco, era siempre opaco. Solamente en informes de auditoría posterior del Tribunal de Cuentas, de las cámaras de cuentas, encontrábamos referencias a esa contratación emergencia. Bueno, pues ahora nos encontramos con una situación que a mí casi me hace que se me salten las lágrimas de emoción y voy al caso aragonés, pero este esfuerzo prácticamente hay que reconocérselo a todas las administraciones públicas del territorio, con alguna excepción, también es verdad, que fijaos, en Aragón se aprueba el 28 de abril pasado un decreto ley, uno más en estos tiempos de COVID, el 2/2020, que obliga a publicar toda la contratación de emergencia del Gobierno de Aragón en relación con la COVID prácticamente en el portal de transparencia con actualización constante, prácticamente en tiempo real. Esa norma se publica en el Boletín de Aragón al día siguiente, el 29 de abril, otro colectivo de trabajadores esenciales en nuestro país estos meses, aquellos que trabajan en diarios oficiales, coincidiréis conmigo. Eso es 29 de abril cuando se publica en el BOA y para mi absoluta satisfacción, el 30 de abril fuimos capaces, desde el 30 de abril, es decir, estamos hablando de plazos de un día, fuimos capaces de publicar toda la información hasta ese momento sobre contratación de emergencia en la Comunidad Autónoma de Aragón derivada del COVID con un montón de datos, con toda la información necesaria para conocerla y para entenderla, que además hemos actualizado cada semana y que además hemos ido avanzando luego mucho y la hemos ido mejorando para el ciudadano, es decir, con gráficos, con datos globales, con una información muy intuitiva. Bueno, pues con esta idea quería empezar. Estamos en tiempos durísimos, pero en los que la transparencia es esencial. Ha habido muchas críticas, yo no comparto todas, ni muchísimo menos. Creo que la mayor parte de las administraciones hemos hecho un esfuerzo en transparencia inédito, absolutamente inédito, y en materia de contratos públicos, que sea pública la contratación de emergencia de todo un país, con cientos de millones de euros, miles de millones de euros en juego, a mí me parece absolutamente revolucionario. Bueno, que se me va el tiempo en la introducción. Empezamos. Os decía que quería compartir una presentación como en 3 grandes bloques. El primero lo voy a pasar volando, porque sois expertos en contratación pública. Casi me da un poco de sonrojo hablaros de qué previsiones aparecen en la Ley de Contratos del Sector Público vigente sobre transparencia que puedan ser pues un poco novedosas, ¿no? Algunas bastante novedosas. Voy a pasar volando porque además, como os digo, ahí queda la presentación a disposición de todo el mundo. La transparencia llegó muy tarde a nuestro país, como sabéis, muy tarde, pero desde que llegó para quedarse y todos los ámbitos sectoriales pues impregnan de ella y, por supuesto, la contratación pública no puede ser una excepción. Así que la ley del 2017 apuesta por la transparencia desde el preámbulo, llegando a decir algo que a mí me sorprende y me sigue sorprendiendo cada vez que lo leo, que es que dice que todos los objetivos de la ley se inspiran, o sea, el primer objetivo de la ley nada menos es lograr una mayor transparencia, incluso por encima de la eficacia, la eficiencia, la mejor relación calidad-precio. Bueno, un poco sorprendente, igual se pasó un poco el legislador ahí de frenada. Hay muchas previsiones novedosas, algunas esenciales. Yo siempre he creído que era esencial que las administraciones públicas, que el sector público tuviéramos planes de contratación, planes estratégicos, que los hiciéramos públicos. Ahora ya está regulado en la norma. Mi comunidad autónoma por primera vez está aprobando planes estratégicos a un plazo razonable de 1 o 2 años de contratación pública. Esa es una previsión de transparencia, me parece imprescindible. Todos conocéis esa nueva regulación del perfil de contratante, artículo 63, mucho más exhaustiva como instrumento de publicidad que lo anterior.
con guiños constantes a la transparencia, como esa necesidad de que se publique la información en formatos abiertos, reutilizables, o que permanezca durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años. Y fijaos, y aquí sí que un guiño interesante a la transparencia, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información. O sea, eso que acaba de reconocer el Tribunal Supremo de que la transparencia no está en vigor a efectos de pedir acceso a expedientes desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia Estatal, sino desde que la información exista, ya lo estaba reconociendo la Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 63. También sabemos esa multiplicidad de información, lo complejo que es ahora mantener un perfil de contratante al día con toda esa información. Alguna de ellas yo entiendo que muy dedicada al ciudadano, como esa información trimestral de contratos menores, que yo creo que es una información a posteriori muy destinada al ciudadano. Sin duda puede ser útil para futuros licitadores, pero a quien más le puede interesar esa información es a los medios de comunicación, a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Esa obligación la conocéis de sobra y la habréis, iba a decir sufrido porque soy un poco provocadora, sufrido o disfrutado de integrar vuestras plataformas en la de contratos del sector público. Previsiones como esa del artículo 64 en la lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses, que insiste también en todas esas medidas que garanticen la transparencia, las tan comentadas consultas preliminares del mercado del artículo 115, que lógicamente insisten en que no pueden conculcar el principio de transparencia, o una previsión muy novedosa, es así muy novedosa y que yo creo que ha dado origen a mucho debate, más debate de lo que luego nos ha dado la faena en la práctica a los comisionados de transparencia. Fijaos, ahora el anuncio de formalización de los contratos, solo el anuncio de formalización, no el de adjudicación, primera duda que suscita esta nueva regulación. ¿Por qué el de formalización y no el de adjudicación? Bueno, pues el anuncio de formalización, artículo 154, si el órgano de contratación decide no publicar determinados datos, antes de tomar esa decisión tiene que pedir informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Es un poco pues, lamentable que esta regulación entre en vigor cuando ya no hay un único Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En España somos ya muchos en el 2017 los comisionados de transparencia, los consejos de transparencia, que entendemos que somos a los que hay que pedir este informe en nuestro ámbito territorial por las administraciones que están sometidas al control de los consejos territoriales. Así lo hemos entendido los comisionados de transparencia de manera conjunta. Ahí el legislador de contratos no se adaptó a la realidad institucional y territorial, pero bueno, lo hemos interpretado de forma conjunta. Y os quería hablar de un caso concreto. Fijaos, yo soy jefe de servicio de transparencia en el Gobierno de Aragón y también la secretaria del Consejo de Transparencia. Una situación un poquito rara, pero no inédita en España. Somos 2 comunidades autónomas más las que funcionamos así, de tal manera que tengo esa doble visión muy privilegiada, es verdad. Veo el tema de transparencia en mi comunidad como gestora, como responsable, pero también desde el punto de vista del órgano de control de la transparencia. Bueno, pues en estos 4 años de actividad del Consejo, solo en una ocasión nos han pedido informe para no publicar determinados datos de un contrato. Encontraréis ese informe extenso publicado en nuestra web como informe 1/2018. Era un asunto pues, interesante, ¿no? Muy chulo. La empresa pública Motorland, que es la que gestiona uno de los 3 circuitos de motos y de carreras y de coches que existen en España, bueno, pues esa empresa pública nos pidió un informe al Consejo de Transparencia de Aragón para no publicar en concreto el importe de un contrato que se había adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad para la organización de un gran premio en específico, con el único argumento de que desvelar ese dato podía dar lugar al deterioro de las negociaciones con los distintos circuitos. Bueno, yo creo que el informe quedó muy interesante, se hace un análisis
de toda esta cuestión de la transparencia y de la información de los contratos públicos y, desde luego, para el Consejo de Transparencia concluimos que no quedaba justificado en absoluto que esa información se tuviera que calificar como confidencial, porque es obvio que cualquier contratista está llamado a tener contratos en un territorio amplio sin que tenga que aplicar precios iguales a servicios que no tienen tampoco por qué ser idénticos, y considerar el precio en un procedimiento negociado sin publicidad, nada menos, es decir, cuando no tiene ninguna competencia, la empresa, en este caso Dorna, universalmente conocida, bueno, pues era un poco absurdo. No existían competidores y, por tanto, tenía que publicarse el importe de ese contrato. También os digo una cosa, a veces me dicen, bueno, ¿y lo publicaron? Pues no, ¿para qué os voy a engañar? Salvo que se me haya pasado. Periódicamente consulto los boletines oficiales y no es que no se publicara el precio, no se llegó a publicar el anuncio de formalización. Pero bueno, ahí quedó la doctrina. Algunos otros consejos hemos hecho informes sobre la cuestión, no tantos como esperábamos, porque yo creo que la realidad es que quizás no nos los están pidiendo. Bueno, salto por aquí esta materia porque la conocéis de sobra, porque no quiero robar el tiempo de la parte media y final. La conclusión sí que me parece importante, por lo menos es mi opinión. Yo creo que la Ley de Contratos del Sector Público introdujo avances en materia de transparencia importantes, algunos muy poquitos, pero algunos también dirigidos a los ciudadanos en general, no solo a los operadores económicos. Os ponía el ejemplo, esa publicación trimestral a posteriori de los contratos menores, pero ha dejado pasar, a mi juicio, una ocasión única de establecer con rotundidad que la contratación abierta va más allá de los licitadores, siendo además que la Directiva 2014-24, en su considerando 122, lo reconoce. Es verdad que luego no aparece ninguna mención más en el articulado de la directiva, pero a mí me encanta ese considerando 122, que habla de que los ciudadanos, como contribuyentes, en tanto que contribuyentes, tienen un interés legítimo en procedimientos adecuados de contratación. ¿Cómo no vamos a tener los ciudadanos un interés legítimo como contribuyentes en los procedimientos de contratación? Y de eso quiero hablaros a partir de este momento. Fijaos, esa contratación abierta entre interrogantes, voy a intentar decir, bueno, pero ¿tenemos en España realmente una contratación abierta cara al ciudadano? ¿Lo perciben así los ciudadanos? Y antes de nada, ¿le interesa al ciudadano la contratación pública? Porque yo muchas veces me dicen, pero si a los ciudadanos un tema tan técnico, tan complejo, lo único que han oído hablar es de datos de corrupción, de contratos de malversaciones. Bueno, pues yo defiendo totalmente lo contrario. Al ciudadano, y además a un ciudadano medio, ni siquiera solo a los medios de comunicación, que sin duda les interesa, a los políticos, a la oposición, ¿por qué no reconocerlo? Pero yo creo que al ciudadano medio, claro que le importa la contratación pública, porque es que la contratación pública forma parte de nuestro día a día como ciudadanos. Y para intentar avalar o defender mi tesis de que sí que le interesa, pues bueno, yo acudo a lo que conozco. Fijaos, ¿cuántas solicitudes de derecho de acceso se le plantean o se le han planteado al Gobierno de Aragón en estos últimos años? Ahí os pongo las cifras. Os pueden parecer pocas y, sin embargo, siendo una comunidad pequeña, tenemos más solicitudes de derecho de acceso que comunidades autónomas más grandes. 161, 296, 347, 459, no de contratación pública, en general. Esas son las solicitudes de información. Fijaos, hasta hoy, del año 2000, no os he puesto ahí el dato, ayer recibimos la solicitud número 200, con lo cual pues vamos más o menos en la misma línea ya, digamos, de estabilización, en esa línea en crecimiento de las solicitudes de derecho de acceso, de unas 400 o 500 solicitudes de derecho de acceso al año. Bueno, pues de esas solicitudes de derecho de acceso, ¿cuántas se refieren a la contratación pública? Porque me parece pues, un análisis interesante. Fijaos, el año 2016 fueron 26 de esas 161. El año 2017 ya fueron, creo que fueron 32, ¿sí? Os remarco también entre puntitos la materia más solicitada en cuanto a derecho de acceso, que son siempre cuestiones de personal. Eso también es un relevante, pero daría lugar a otra intervención. Pero por debajo de los temas de personal,
pues por debajo de los temas de personal sale casi siempre la contratación pública. Año 2018, fijaos, 29 solicitudes sobre contratación pública. Año 2019 sigue estando a la cabeza los procesos selectivos, pero tenemos 33 solicitudes sobre contratos, convenios o encomiendas. De tal manera, también he visto el dato de ayer, de esas 200 solicitudes, justo 20 eran de contratos públicos, es decir, nos estamos moviendo en una horquilla muy cercana al 10%. Del 10% de las preguntas, de las cuestiones, de las solicitudes de información que nos hacen los ciudadanos, ese 10% corresponde a contratación pública. Yo no diría que le interesa poco al ciudadano la contratación pública. ¿Y qué tipo de información nos piden los ciudadanos? Pues fijaos, nos piden cuánto se le ha pagado a una concesionaria en una autopista autonómica de peaje en sombra, cuáles y cuántos son los contratos de patrocinio de la televisión autonómica con el Real Zaragoza, cuál es la situación de los contratos de telefonía y televisión en todos los hospitales de Aragón, qué contratos se han reservado a centros especiales de empleo, qué listado de concesiones de transporte de viajeros van a caducar pronto, cuál es el coste por alumno de un concreto colegio concertado o cuál es el coste de un programa de televisión o, por ejemplo, una que hubo el año pasado, la primera del año, el presidente regaló un calendario sobre la historia de Aragón a los ciudadanos y hubo un ciudadano que al día siguiente quiso saber quién había hecho ese calendario y cuánto había costado. Detrás de estas preguntas hay licitadores públicos que me dicen muchas veces, pues yo creo que no hay operadores económicos, que hay ciudadanos a los que todos estos temas les afectan en su día a día, a ellos, a sus hijos, a su equipo de sus amores, etcétera. Eso es. Luego los ciudadanos les interesa la contratación pública y tenemos una contratación pública abierta. Bueno, hay una organización no gubernamental, la Open Contracting Partnership, que establece una serie de requisitos. Dice que una contratación pública abierta en el mundo necesita de todos estos requisitos, que no son pocos. El primero, por supuesto, lo cumplimos, creo, desarrollamos procesos transparentes y justos, reconocemos también en España que los ciudadanos tienen derecho a acceder a esa información, pero tenemos que capacitarles también para que comprendan los datos. Tenemos que publicar documentos y datos esenciales y ya en el top de la participación, crear mecanismos de participación de los ciudadanos en la contratación pública y que además eso cubra todo el proceso, desde la convocatoria, la ejecución, la finalización y toda la gama de controles. De tal manera que esta organización divide la situación de los países en 3 fases. Reconoce que hay países que todavía están en fase inicial, otros que están en fase intermedia y otros que están en fase avanzada. Yo diría que en España, por supuesto, todas las administraciones, todo el sector público está en la primera fase y además muchísimas administraciones estamos en la segunda y alguna muy pionera está incluso en esa tercera de establecer mecanismos de participación en contratación pública. Pero si eso es así y nos queda un largo camino para de verdad decir que en España estamos en una contratación abierta, hemos superado esos compromisos iniciales y estamos en unas fases más avanzadas, esto es así para todos los sujetos obligados a la normativa de transparencia y lo perciben así los ciudadanos. Y cuando no encuentran respuesta a sus demandas de transparencia, vienen a los consejos de transparencia y ahora me pongo la gorra de secretaria del CETAR, del Consejo de Transparencia de Aragón. ¿Y qué decimos los consejos de transparencia sobre estos temas? Bueno, pues decimos bastantes cosas. No sé cómo vamos. Tenemos un número de reclamaciones, yo creo que voy bien. Tenemos un número de reclamaciones en los consejos de transparencia. Veíamos cuántas solicitudes de información pública teníamos de los ciudadanos sobre, en el Gobierno de Aragón, ojo, ese dato es importante, sobre contratación pública. Ahora os quiero explicar o dar un dato cuantitativo de cuántas reclamaciones en materia de contratos y transparencia tenemos en el Consejo de Transparencia, pero no ya solo del Gobierno de Aragón, porque el Consejo de Transparencia atiende reclamaciones de todas las instituciones del territorio, sean entidades locales,
sean poderes adjudicadores, sean federaciones deportivas, sean comunidades de regantes, etcétera, etcétera. Todos los sujetos obligados a la Ley de Transparencia aragonesa, que no son pocos, sus decisiones en materia de transparencia pueden llegar al Consejo de Transparencia de Aragón. Bueno, pues de todas las reclamaciones planteadas en el Consejo de Transparencia de Aragón, fijaos, el año 2015, antes de comenzar la actividad del Consejo, antes de constituirnos, que nos constituimos en el 16, se habían presentado ya 2 reclamaciones y justo las 2 eran de contratación pública. Año 2016, de 23 reclamaciones, 9 de contratación pública, del 2017 de 44,7, 2018 de 69,9. Quiero decir, también hay reclamaciones, o sea, aquellas personas, ciudadanos, en alguna ocasión licitadores, por qué no decirlo, que no han obtenido satisfacción en materia de información contractual, acuden al Consejo de Transparencia. Y lo que es más interesante, creo, y lo que puedo aportar más a este seminario de expertos, ¿qué hemos concluido los consejos de transparencia, los comisionados de transparencia en materia de contratación? Bueno, pues yo lo he resumido, creo que son 8 o 9 puntos. El primero, fundamental, yo no me cansaré de decirlo, sé que los que os dedicáis activamente a la contratación pública no os termina de gustar esta idea y lo entiendo y me explico. Pero la conclusión yo la veo clarísima. Desde luego, en la Ley de Transparencia aragonesa está establecido con rotundidad. El perfil de contratante no es la vía para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa al ciudadano. El destinatario, ahí tenéis la cita de aquellas resoluciones del Consejo de Transparencia de Aragón, que lo hemos dicho, son muchas más, pero la idea la tenemos absolutamente interiorizada. Es que son distintos los destinatarios. El perfil de contratante es un instrumento de publicidad con todas las mejoras que se hayan incorporado en la Ley de Contratos del año 2017, sigue siendo un instrumento, no sé si coincidiréis conmigo, pero es un poco endiablado, solo casi para especialistas. La búsqueda en los perfiles es terrible. Al ciudadano le tenemos que dar una información agregada, una información en la que luego pueda bajar al detalle, pero en la que en gráficas, en datos, pueda ver las grandes cifras, los grandes contratistas de una administración, no el detalle dirigido a otro perfil, que es el de precisamente el del operador económico. El portal de transparencia en materia de contratación tiene que dar a ese ciudadano la oportunidad de controlar la buena administración y el perfil de contratante no cumple eso. Otra cosa es que establezcamos, cómo no, medidas interoperatorias. En Aragón está la información del perfil a través de todo un proceso, acaba convirtiéndose en la información que publicamos en el portal de transparencia para el ciudadano en general, pero mucho más sencilla, mucho más clara, mucho más fácil de seguir. Segunda cuestión importante, que no nos cansamos de repetir los consejos de transparencia, que una información esté en publicidad activa no impide, no imposibilita que un ciudadano la pida por derecho de acceso. Ya sabéis que son los 2 grandes ejes de la transparencia, lo que está publicado en el portal o lo que nos solicitan. Muchas veces las administraciones nos quitamos de encima al ciudadano que, por ejemplo, nos está pidiendo un pliego diciendo, oiga, que está publicado en el DOUE, en el BOE, en el BOA, vaya y búsquelo en el perfil. Hemos tenido muchos casos en el Consejo así. El ciudadano ni tiene por qué saber buscar el pliego de una licitación que a lo mejor fue hace 6, 7 años, pero es que a la administración le cuesta 2 minutos proporcionarle un archivo de ese pliego. Eso es lo que dijimos en esa resolución 3/2017, en la que un ciudadano quería tener el pliego del contrato de mantenimiento de la vivienda pública en la que vivía y en la que le repercutían en sus costes de comunidad los gastos de mantenimiento, y realmente quería conocer como ciudadano si los gastos que le estaban repercutiendo eran coherentes con los que había ofertado el contratista en su oferta. Otro tema importante de máxima actualidad y que ha quedado quizás la actualidad un poco apagada, porque ahora veréis en qué fecha se produce la última sentencia del Tribunal Supremo, pues muy pocos días antes de la declaración del estado de alarma, y creo que este tema todavía es un poco desconocido. Los consejos de transparencia, los comisionados de transparencia, hemos insistido desde el principio que se puede solicitar cualquier información
por supuesto en este caso de contratación pública, independientemente de su fecha, que obra en poder del órgano al que se dirige la solicitud. En esa resolución 3/2017 analizábamos la queja, la reclamación de un ciudadano que le había pedido a la Universidad de Zaragoza una serie de contratos de una materia específica de los últimos 30 años. Y la Universidad de Zaragoza, aparte de no proporcionárselo y mandarlo al perfil para que los buscara, le responde que como mucho se le puede proporcionar la información desde que entra en vigor la ley de transparencia. Eso no es así. Que las obligaciones de publicidad activa no se retrotraigan más allá a la entrada en vigor de las leyes de transparencia no significa que la información anterior no pueda solicitarse por los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que cuando todos opinábamos lo mismo, llega una sentencia demoledora de la Audiencia Nacional, que ahí os menciono, en un asunto que ha sido absolutamente controvertido y que ocupa portadas de los medios de comunicación, como es el gasto de los viajes oficiales del presidente del Gobierno y de la Casa Real, pues en este caso la Audiencia Nacional concluye que sí, que hay que dar la información al ciudadano, pero limitada en el tiempo a la entrada en vigor de la ley de transparencia. Nos quedamos todos un poco ojipláticos, pero por fin, el Tribunal Supremo, en una sentencia que casa y anula la anterior, pero fijaos, de 3 de marzo de 2020, es decir, unos días antes del estado de alarma, ha reconocido con rotundidad que un ciudadano puede pedir información independientemente de su fecha, y que la institución está obligada a darla siempre que exista. Otro tema muy controvertido. ¿Cuándo es válido redireccionar a una URL? ¿Cuándo nos quitamos al ciudadano, a la ciudadana de encima diciendo, bueno, búscala, ahí tienes la información? Hay criterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, nosotros también hemos hecho algunas resoluciones, solamente cuando la redirección permita el acceso de forma inequívoca, rápida y directa a esa información que busca el ciudadano. Y fijaos, una resolución reciente, interesante, nuestra, del Consejo de Transparencia de Aragón, la 34/2018. Analizábamos un supuesto en el que el ciudadano presentaba todo de forma manuscrita y en una letra de persona muy mayor. La información que pedía era un contrato, unos datos de un contrato de atención de ayuda a domicilio de su esposa, es decir, estábamos hablando de una persona de una edad avanzada. Y en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza le decía que buscara en el portal del Ayuntamiento. Contestarle a esto a un ciudadano de edad avanzada con una brecha digital innegable, pues es un poco una tomadura de pelo, y por eso el Consejo concluyó que había que remitirle una copia en papel de esos pliegos de la licitación. Sobre contratos menores también hemos hablado en los consejos de transparencia, por ejemplo, en esa resolución 6/2017, en el que en un ayuntamiento decía que con entregar al ciudadano, en este caso además era una concejal de la oposición, simplemente la aprobación del contrato menor, pues era suficiente, porque era lo único que exigía la norma. A ver, son cosas diferentes. Una cosa es lo que te exija la ley de contratos para tramitar un contrato menor, y otra cosa es si un ciudadano quiere ver las facturas, el presupuesto, etcétera, etcétera. Por supuesto, concluimos que tenía derecho a toda esa información. Un tema del que se abusa muchísimo, una de las causas de inadmisión de la transparencia es la reelaboración, es decir, inadmitir aquellas solicitudes que nos obligan a las administraciones a elaborar de nuevo la información. Como os digo ahí, son muchas ya las resoluciones, tanto de la GAIP, es el Consejo de Transparencia catalán, como del Consejo Estatal, como de los consejos como el nuestro o el andaluz, en los que concluimos que reelaborar significa volver a elaborar algo, y que elaborar una información para los ciudadanos, por supuesto, supone un trabajo, y ese trabajo no necesariamente puede calificarse de reelaboración, y por tanto obligamos a proporcionar una información que la tarea de proporcionarla no sea ingente, y eso nos lo tienen que acreditar las instituciones. Otro tema muy interesante y que solo se da en materia de contratos públicos, esa obligación de colaborar de los adjudicatarios con la transparencia. En ese caso que os comentaba hace un momento, de ese ciudadano que quería saber, que quería tener los pliegos de la licitación de los contratos de mantenimiento de la vivienda pública de alquiler en la que vivía,
y entre otros argumentos el Ayuntamiento de Zaragoza, la empresa pública municipal del Ayuntamiento, no se lo daba, diciendo que los contratos comprendían, creo que eran 4.000 viviendas, docenas de bloques y portales, y que por tanto saber a cuánto ascendía la proporción de su vivienda era imposible. Y hete acá que el pliego de la licitación establecía expresamente que se tenía que presentar una facturación mensual desglosada por bloques y viviendas. Luego, con una mínima colaboración del adjudicatario, que quizás no estaba cumpliendo con esa obligación, la Sociedad Municipal de la Vivienda no tenía que tener ningún problema en proporcionar esa información. Así lo recoge, además, expresamente nuestra Ley de Transparencia de Aragón, la Ley 8/2015, en su artículo 9, esa obligación de colaborar de los adjudicatarios para proporcionar a los ciudadanos la información que nos demandan. Último punto, confidencialidad de las ofertas técnicas. Ya sé que es un tema que se ha analizado extensamente por los tribunales de contratos, tribunales administrativos de contratos, pero también nos llega a los consejos de transparencia. Si el tema se dirime entre los licitadores, suelen plantear la reclamación a los tribunales de contratos. Pero ¿qué pasa si quien quiere acceder a la oferta técnica no es un licitador? En nuestro caso, en esta resolución 21/2019, eran 2 sindicatos los que querían acceder a la oferta técnica vencedora del contrato de limpieza de los hospitales de Aragón. Y tanto el Servicio Aragonés de Salud, con la alegación de la ganadora, mantenían que era una información confidencial que afectaba a los intereses económicos y comerciales de la empresa y que, por tanto, no se podía proporcionar a los sindicatos. Bueno, el Consejo de Transparencia, en una resolución que también, si os interesa el tema, os invito a leer, la 21/2019, hace toda una argumentación sobre lo que es los intereses económicos y comerciales, la confidencialidad de las ofertas, la obligación también de confidencialidad de los sindicatos, pero desde luego estos invocaban intereses absolutamente legítimos y significativos, porque se trataba de controlar si los trabajadores de estas limpiezas, subrogados de contratos anteriores, se les estaban ofreciendo las condiciones que habían sido determinantes de la mejora y de la ventaja de esa oferta. Creo que el tema se explica por sí solo. Aún así, el Consejo de Transparencia estimamos la reclamación, pero se han planteado nada menos que 3 procedimientos contenciosos administrativos frente a esta resolución. 2 lo han planteado, uno, por supuesto, la oferta ganadora, la empresa, otro, una agrupación de contratistas, y para nuestra sorpresa incluso ha planteado un recurso contencioso administrativo la segunda empresa situada que no obtuvo la licitación en contra de nuestra resolución. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón en un primer momento acordó una medida cautelar de suspensión y esta misma semana acaba de levantar la suspensión cautelar de esa suspensión, haciéndose eco de la doctrina, de alguna manera, en ese auto de levantamiento del Consejo de Transparencia, en el sentido de que en ningún caso el sindicato va a ser un competidor de esa empresa y que tener acceso a una oferta técnica nunca le va a poder poner en una situación privilegiada a la hora de licitar. Voy terminando. Esa es la imagen que tiene el portal de transparencia del Gobierno de Aragón, donde siempre hay una información muy destacada de contratos. Será también que, bueno, algo se nota mi impronta anterior. Fijaos, en ese carrusel superior donde destacamos las novedades, pues yo no me he resistido a traeros el pantallazo con esa contratación de emergencia, esa que estamos difundiendo todas las semanas. Mañana es viernes y nos tocará actualizarla. Todo lo que contrata el Gobierno de Aragón, con gráficos, con globales, con todo el grado de detalle. Como os decía, a mí me parece algo inédito. Me hubiera encantado haberlo vivido también cuando trabajaba en contratación pública. Y termino con una anécdota. La información que publicamos la primera semana, pese a ser muy exhaustiva, pues era un poquito árida. Y empezamos a trabajar en hacerla desde transparencia más visual, y cuando publicamos la información la siguiente semana, vimos que los ficheros que nos mandaban estaban muchísimo mejor. Y dijimos, oye, qué maravilla, ¿os habéis dado cuenta que esta información ordenada de esta manera? Dice, hombre, claro, cuando vimos que es que se publicaba en el portal de transparencia,
quisimos tener cada departamento la mejor información posible. Bueno, pues eso, yo siempre digo que la transparencia no sé si es el mejor antídoto contra la corrupción, yo creo que puede ser uno, pero no sé, desde luego no es único, pero yo siempre creo que la transparencia consigue dos cosas: reconciliarnos con el ciudadano, que buena falta nos hace, y sobre todo obligarnos a las instituciones a trabajar mejor. Y este es un ejemplo clarísimo de que los órganos de contratación, los técnicos de contratación, en cuanto vieron que su contratación de emergencia por departamentos estaban publicada, se pusieron las pilas para publicarlos todos de manera impecable y cada uno mejor que el anterior. Bueno, todas las resoluciones del Consejo de Transparencia las podéis encontrar aquí en el propio portal de transparencia, con un buscador que os ayudará a localizar. Si ponéis contratación pública en el objeto de reclamación o en la materia, encontraréis todo lo que hemos dicho en el Consejo de Transparencia de Aragón sobre contratos. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Anabel, por esta excelente ponencia, no solo con reflexiones teóricas muy importantes, sino también con datos concretos que yo creo que a todos los que estudiamos esta cuestión nos ayuda y mucho. Deja de compartir pantalla, porque si no me veo yo a mí mismo dos veces. ¿Dónde está el aspa? ¿Dónde está el aspa? Si presionas ahí. Ya estoy. ¿Sí? Fenomenal. ¿Me veis? Muchísimas gracias. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Bueno, pues ha funcionado y ha funcionado muy bien. Vamos con algunas preguntas a propósito de lo que estaba señalando precisamente ahora, de transparencia en tiempos de COVID. Consuelo Alonso pregunta a través del chat, bueno, pues te pido una reflexión sobre esto. Ella, bueno, hace mención a un caso muy específico que efectivamente estuvo circulando, de una adjudicación de un contrato de suministro de respiradores con un importante montante económico que aparecía en el BOE, pero no aparecía ni el dato del domicilio social de la empresa adjudicataria ni la actividad empresarial a la que se dedicaba. Pero bueno, por ampliar la pregunta, ¿cómo valoras tú, cómo han respondido algunas administraciones e incluso cómo se ha planteado desde el punto de vista del Real Decreto del Estado de Alarma y de los sucesivos Reales Decretos Leyes la cuestión relativa a la transparencia, ¿no? Con suspensión de plazos administrativos para la presentación de solicitudes, con no publicación o no puesta a disposición en el portal de transparencia respectivo de información que es objeto de publicidad activa? En fin, una reflexión sobre esta cuestión. Uf, eso da para otra presentación, casi. A ver, así, a bote pronto. Y una opinión absolutamente personal que sé que no coincide con quizás una postura mayoritaria, que además, pues bueno, vivimos en el mundo de las redes sociales, yo tampoco soy ajena a ellas, y en las redes sociales la consigna más repetida es: la transparencia se apaga en tiempos de pandemia. Yo creo que yo discrepo profundamente. Se han cometido errores y ahora detallo 2 o 3 que me parecen significativos. No los voy a justificar, algunos no los voy a justificar, pero reconozco que caminar por un camino tan ignoto, tan desconocido como el que hemos vivido todos nos ha regalado errores pues importantes, errores y por supuesto carencias. Yo hablaba mucho estos días con los archiveros. Es decir, un archivero en teletrabajo en su casa, si no tiene absolutamente digitalizado, cosa que es prácticamente imposible, un archivo histórico, puede atender la solicitud de derecho a acceso de un proyecto de hace 2 siglos. Pero vamos por partes. Lo primero, a ver, ¿cómo lo explico rápido? No todas las administraciones igual. Me resisto a ese titular de la transparencia apagada en tiempos de COVID. Si hablamos de publicidad activa, es decir, de la obligación de publicar en el portal, aun en los días más duros del confinamiento, en el que todos estábamos prácticamente encerrados en casa, ninguna administración ha dejado de publicar diariamente toda la información que nos obliga a la norma. Algunas han hecho además un doble salto mortal, y no voy a resistir de reconocer que la que ha estado a la cabeza de todos y ha tirado de todos nosotros con una energía inusitada ha sido Castilla-León. Castilla-León ha hecho un esfuerzo de transparencia, no solo sanitario, que por supuesto, que lo hemos hecho todos, de información diaria, de hospitalizaciones, fallecidos, tramos de edad. Es que ha publicado diariamente los ERTEs tramitados con el volumen de trabajadores afectados,
hemos seguido publicando todas las normas en tramitación, hemos publicado la contratación de emergencia. Quiero decir que en publicidad activa creo que se ha hecho un esfuerzo, sin horas durante el día, por el 90%, diría yo, de las administraciones. ¿Qué pasa con la administración del Estado? ¿Y por qué ese titular? A ver, es que todo parte de un gran problema. Para mí, el derecho de acceso a la información pública, el segundo eje de la transparencia, no es un procedimiento administrativo. Es que no lo es. Es el ejercicio de un derecho fundamental y, por tanto, no debería haber estado sometido a las mismas reglas de plazos que el resto de procedimientos. ¿Pero qué ocurrió? Que la Abogacía del Estado lo considera un procedimiento administrativo más e hizo un informe muy rápido diciendo que le aplicaba la misma suspensión de plazos. ¿Lo hicimos así en todas las comunidades autónomas? Pues no. Fuimos muchísimas las que mantuvimos abierto el canal de solicitudes de acceso y atendimos, quizás no con la rapidez que lo hacemos de forma normal, pero no hemos dejado de atender solicitudes de derecho de acceso durante todo el tiempo. Entonces, el titular de el portal de transparencia está cerrado, no, está cerrado el plazo en el derecho de acceso de la Administración del Estado y por romper una lanza por ellos, diré que en la primera semana de levantamiento de plazos han resuelto casi 800 de las 1.200 que se les habían presentado. En fin, creo que hemos aprendido muchas cosas en este tema también de la transparencia, pero creo de verdad que lo que transmite de que no se ha hecho un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo ímprobo. Ya no voy a hablar del esfuerzo del Gobierno, que creo que también ha sido importantísimo. Yo no he vivido nunca una rueda de prensa diaria con información y datos y tengo 56 años. Entonces, luego está todo el tema de si los datos, cómo se han dado los datos, los cambios de criterio. Casi todos los cambios de criterio los proponía la Organización Mundial de la Salud. Quizás eso no se ha explicado suficientemente y no hemos dado los datos de manera homogénea. En fin, me callo, que son muchos temas. Muy bien, otra pregunta. Ya has mencionado el 154 de la Ley de Contrato del Sector Público. Efectivamente, atribuye al Consejo de Transparencia la capacidad para resolver consultas que planteen los órganos de contratación cuando se decide por parte de estos no publicar determinada información sobre la formalización de los contratos. Claro, el problema de esto, lo has dicho tú misma, radica no solo en que se está atribuyendo una competencia nueva a un órgano que ya de por sí tiene sus medios limitados y algo extrapolable, esta reflexión es extrapolable a los órganos autonómicos, sino que, como muy bien has señalado, ni siquiera se piden los informes en algunos casos, es decir, se puede detectar por el bajo número de peticiones recibidas que se está incumpliendo el 154 y cuando se pide y la decisión del Consejo es desfavorable, pues no pasa nada si no se cumple con la misma, ¿no? Entonces, claro, esto de alguna manera me suscita la reflexión de que no hemos terminado de perfilar y de cerrar el sistema de control, ¿no? Y se ve muy bien en este concreto tema. ¿Hasta qué punto o cuál sería tu reflexión o cuál sería tu propuesta desde tu experiencia práctica en el Consejo de Transparencia de Aragón al hilo de este tema? Es decir, cómo poder dotar de mecanismos eficaces para forzar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, en este en concreto el 154 y más en general. Bueno, pues es verdad, yo también es una frase que repito una y otra vez, es que la transparencia gratis no existe. Y en este país se aprueban unas leyes de transparencia, tanto la estatal como las autonómicas, en el tiempo más duro de la crisis económica anterior, con previsiones del tipo todo esto sin ningún coste añadido, todo esto sin ningún incremento de presupuesto. En el caso del Consejo de Transparencia de Aragón, esta misma semana resolvía una solicitud de derecho de acceso a la información pública que nos pedía conocer el detalle de nuestro presupuesto en los últimos 4 años y su ejecución, y me la quité en 2 segundos, porque era cero. Para no mentir, tuve que indicar el hecho de que la única vocal que viene de Huesca a las reuniones le tenemos que pagar el desplazamiento y venimos a gastar unos 80 euros al año, que nos lo cede la Secretaría del Departamento de Ciudadanía, porque si no, no podríamos compensarlo. Es decir, así de, no sé si la palabra es un poco gruesa, pero así de patético. Servicios de transparencia con pocos medios, humanos sobre todo, que tampoco nos hace falta mucho, que hemos funcionado con un equipo de 2 personas 2 años y hemos sacado adelante
todas las obligaciones legales, pero 4 o 5 personas en cada comunidad autónoma dedicada 100% a la transparencia. Pero consejos de transparencia sin medios humanos, sin medios económicos y sobre todo sin poder coercitivo. Solo algunos consejos de transparencia, tú lo sabes, Isaac, como el andaluz, pues tienen la posibilidad de imponer sanciones. No nos pasa solo con la contratación pública, estamos continuamente, porque nuestro nivel de estimación es altísimo, obligando a las administraciones a proporcionar información y más allá del daño reputacional que ven cuando ven publicado en los medios de comunicación o en nuestro portal que tienen que entregar esta o aquella información, pues la verdad es que luego no pasa nada, no pasa nada. Sin duda, medios. La ley de transparencia está ahora en un proceso de revisión profundo. Se quiere que se introduzcan este tipo de medios. Hay normas en tramitación interesantísima. Vuelvo a nuestra brújula, que es Castilla-León. Se ha aprobado ya, está tramitándose, ahora está en fase de información pública, un proyecto de ley pionero en el que establece medidas coercitivas muy concretas para los empleados públicos que incumplan, para las instituciones que incumplan. ¿Qué te puedo decir que no sepas? Más medios, más personas, la transparencia gratis es muy voluntariosa, pero no creo que alcance nunca los fines que pretendemos. Muy bien, pues no puedo estar más de acuerdo. Bueno, pues damos la palabra, por si los participantes en principio me dicen que han modificado algunos de los parámetros de configuración de la reunión y sería posible formular preguntas a través del chat por parte de todos, pero bueno, si no fuera así, pues si alguien quiere intervenir, que pida la palabra a través de la mano directamente, que abra el micrófono y se la daremos. Mientras esto ocurre, yo tengo otra pregunta. Es a propósito del régimen jurídico aplicable para el acceso a la información por parte de los licitadores. Es decir, porque no sé si mi interpretación es correcta, pero entiendo que cuando un licitador quiere acceder a la información contractual en el contexto de un procedimiento de contratación antes de que éste haya concluido, sobre todo de cara a presentar un eventual recurso especial o no, se aplica la ley de contratos del sector público, mientras que cuando quien quiera acceder a un procedimiento abierto de licitación no es licitador, se aplica la ley de transparencia. Y quien quiera acceder siendo licitador a un procedimiento cerrado, se aplica la ley de transparencia. ¿Esto es así? Yo opino exactamente igual que tú, es decir, estamos con el juego también de la ley de contratos del sector público, aunque lo regula solo para interponer el recurso especial en el artículo 52, establece algo que los tribunales de contratos, y ahí hablo también que si también establecíamos desde el principio los tribunales de contratos de que cuando un licitador quiere ver un expediente de contratación íntegro para interponer un recurso a quien se lo tiene que solicitar, que tiene que aplicar las reglas de protección de datos y demás, es el órgano de contratación. La ley de 2017 da un paso más que nos pareció interesante en el sentido de decir, bueno, pero si este órgano de contratación, dado los plazos perentorios para interponer el recurso, no le permite ese acceso, lo puede pedir al órgano competente para resolverlo. A partir de ahí se genera también un poco de, a veces, de disfunciones que se han solucionado, me consta, en la mayor parte de los tribunales. Pero ¿qué ocurre cuando nos lo piden a los consejos de transparencia? Que también ocurre. Bueno, pues nosotros hemos tenido en el Consejo de Aragón solo un caso y, desde luego, como era un procedimiento en curso en aplicación de la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia Básica, entendimos que había que aplicar la legislación aplicable, que en este caso era la del contrato del sector público, y como además ya se había interpuesto un recurso especial, incluso se había resuelto cuando nosotros resolvimos, bueno, pues nos inhibimos en beneficio o asumimos la interpretación que había hecho, en este caso, el TACPA. Lo has resumido maravillosamente, Isaac. Yo creo que si el procedimiento está en curso y eres licitador, aplicación de ley de contratos. Si el procedimiento está terminado, da igual que seas licitador o ciudadano, ley de transparencia. ¿Y qué otro caso? Porque tú me has sacado un tercer caso. Sí, cuando quien pide la información es un ciudadano en un procedimiento de licitación abierto. Claro, el tema es que acaba de haber una sentencia, ese es un conflicto siempre abierto, no solo en contratos, tú lo sabes, sino en todas las materias, en el que acaba estando en mejor situación un ciudadano que el interesado en un procedimiento. Y como eso el sentido común nos dice a todos que no podía ser así,
un colectivo de los comisionados de transparencia entendimos que no podíamos darle a los interesados en el procedimiento un peor trato que el de los ciudadanos y, por tanto, se reconocía su derecho a acceder, aunque fuera de acuerdo con la legislación especial, pero con todas las garantías también de la transparencia, entre ellas poder acudir al Consejo de Transparencia respectivo. Y esa doctrina acaba de validarse también hace un par de semanas con una sentencia muy contundente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sí. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta por parte de los asistentes? Se han mantenido ahí todo el tiempo. Es que Sí, como echo de menos de verdad el hablar mirando a los ojos de la gente. No os veo, me tengo que creer que algunos estáis por ahí, alguna, pero se pierde. Pues estamos, se pierde, pero bueno, seguramente yo soy de los que opinan que si no fuera por los medios electrónicos no hubiéramos podido celebrar esta jornada en este contexto. No, claro que o sea, sí, que también claro tiene su... las soluciones. Por ahí levantan un par de manos. Hay dos palabras pedidas. En primer lugar la ha pedido Jesús Poderoso y después Miguel García. Jesús, adelante. Solamente agradecer a Nebel la presentación, que además de muy bien organizada y muy bien explicada, ha sido como muy directa, por lo menos para mí ha sido muy útil, y compartir todo lo que ha dicho, sobre todo en cuanto al tratamiento que se está dando de la información en materia de contratación. Nosotros vivimos un poco la situación que ella describe, somos el contenedor de la información de transparencia, pero claro, nuestra área de actividad no es la transparencia, entonces al final se produce una paradoja, porque en muchos casos, por ejemplo, en nuestro portal la información está redirigida a plataforma o al perfil de contratante, que no es el sitio donde hay que entregar la información a los ciudadanos, desde luego. Ahí se puede entregar la información a los licitadores, eso lo comparto totalmente. Yo solo reflexionar sobre una cosa que creo que el año pasado también tuvimos la oportunidad de tratar y un poco conocer tu opinión. Una de las cosas que más me ha sorprendido siempre del tema de la transparencia es que se ha concebido, y eso es muy correcto, como medio para mostrar, digamos, a la ciudadanía en general lo que hacemos y cómo lo hacemos, por decirlo de alguna forma así muy simplista. Pero me sorprende mucho que esa información, a lo mejor tú puedes aportar otra visión, porque tenéis ese consejo, creo que es de transparencia, o oficina de transparencia específica. Yo sigo observando, en general, no, a lo mejor esto es pura ignorancia, poco análisis interno de esa información. Quiero decir, yo he vivido la situación en la que tienes la información para entregar, ¿no? Y parece como que internamente no hay mucho interés en conocerla. O sea, hay mucho interés en que la publicites, ¿vale? Pero ese análisis de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el ámbito de la contratación, podría ser en otros ámbitos, como un medio de mejora, como la oportunidad de analizar tus procedimientos, cómo se están comportando. Nosotros somos una organización compleja con 100 y pico órganos de contratación, muchos entes del sector público que tenemos metidas en la dinámica de todo, ¿no? Y ahí habría una oportunidad, no tanto del control, que es un poco lo que hacen las intervenciones, no es ese enfoque de la legalidad, sino de la oportunidad de la, ¿cómo diría yo?, de la eficacia o de la eficiencia de los sistemas, qué está ocurriendo. Por ejemplo, una cosa que casi nadie nos pregunta, ¿qué empresas son las que están realizando los trabajos mayoritariamente? En fin, un poco, no sé si tú desde tu experiencia observa, ¿tienes esa misma impresión o es cosa mía nada más? O sea, como que exista un interés interno. A ver, fijaos, os decía que desde el punto de vista del acceso al portal tenemos las visitas, por supuesto, medidas mensualmente y sabemos qué tipo de materias visitan más los ciudadanos y las palabras más buscadas y demás. Y desde el punto de vista del derecho de acceso, pues tenemos la información contundente de qué es lo que nos preguntan. ¿A qué conclusión llegamos en estos primeros años? Que nuestro principal usuario, tanto del portal como del derecho de acceso, somos los empleados públicos. La gente dice que es muy triste. Yo digo que no es que sea triste. Bueno, a ver, algo de triste sí es, ¿no? Pero ¿quién conoce que existe un portal y que encuentra muy rápido una información, a lo mejor mejor que en la web institucional? Pues los empleados públicos. En Aragón somos 52.000 y nuestro usuario principal es el empleado público. ¿Va cambiando eso con los años? Yo creo que sí. Pero es que, claro, arrancamos la transparencia sin ningún tipo de una verdadera campaña de comunicación al ciudadano
de aquí tiene esto a su disposición, que es una herramienta revolucionaria y transformadora. ¿Quiénes están haciendo, sin embargo, unos avances brutales con esa información que ponemos a su disposición? Pues organizaciones que conoceréis vosotros también, pues como Cibio, como Maldita, como Acreditra. Son tantas las instituciones y también los medios de comunicación. Yo no me resisto a hablar de Datavista. Pocos periodistas trabajan como el equipo de Datavista, analizando cada día lo que publicamos, poniendo el dedo en el ojo cuando hay que ponerlo. Porque yo siempre le digo a mis políticos, hay que publicar lo bueno y lo malo. Como publiquemos solo lo bueno, estamos haciendo propaganda. Eso no es transparencia, es propaganda. ¿Qué necesitamos también? Unos medios de comunicación muy fuertes, que no sé si los tenemos en este país, y desde luego en el ámbito territorial autonómico no. Es decir, cuando damos cursos, por ejemplo, de periodismo de investigación y transparencia, pues yo los periodistas que tengo delante me abren unos ojos como platos. Es que desconocen que tienen acceso. Fijaos, antes lo miraba antes de intervenir. ¿Cuántas noticias se han hecho con esa información revolucionaria de nuestro portal sobre contratación de emergencia? Oye, que nos hemos gastado 42 millones de euros, no solo en productos sanitarios, sino en seguros, en herramientas tecnológicas. ¿Cuántos periodistas han hecho un estudio riguroso de esa contratación de emergencia? Pues en Aragón una única noticia, que además es de lo más aséptica. Se han gastado tanto en tal o cual. Hombre, un poco de análisis, un poco de comparación con el territorio. ¿Están más protegidos los ciudadanos de Murcia? ¿Sus mascarillas son más caras? En fin, yo creo que vamos en el camino, pero coincido contigo y quizás es un poco nuestra frustración diaria de todo lo que tenemos ahí publicado, todo lo que el ciudadano puede conocer, no lo ejercita todavía, no se le saca el rendimiento. Y claro, es que a lo mejor, perdóname, a lo mejor lo que falta, que es un poco a donde yo iba, es el análisis interno. O sea, los datos, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay que entregarlos de forma aséptica, hay que entregarlos tratados para que lo entienda la gente. Sí, pero sí, en ese tratamiento debería haber un juicio interno crítico. Ya. De forma... Ya sé. A los políticos no les gusta nada. No, por supuesto, pero claro, es que has puesto el dedo en la llaga. Si el ciudadano no entiende nada de lo que le estoy contando, ¿qué pretendemos que analice? O sea, yo debería entregarle los datos, dárselos tratados, masticados y decirle, mira, después de estudiar todo esto, concluyo que en nuestra organización, a nuestro juicio, hay un exceso de contratación menor, por ejemplo. Y vamos a intentar cambiarlo. Pero eso es decirle algo a alguien, porque claro, si le doy... como tengo yo en mi caso, miles y miles de registros de contratos menores y espero que un ciudadano se dedique a explotarlos para llegar a alguna conclusión, esto no va a ocurrir nunca. Con lo cual la transparencia se convierte en una especie como de teatro de marionetas, ¿no? Es como una ficción y alguien debería facilitar eso, porque es verdad que hay gente que se dedica específicamente a estudiarlo, pero también en ámbitos muy específicos que tampoco trascienden, tú lo has dicho. A lo mejor nos enteramos los de la contratación. No, perdonad, dime si hay algún ciudadano en este país que no se haya enterado que la televisión española ha tenido que dar el dato de cuánto nos cuesta ir cada año ir a Eurovisión. Sí. ¿Algún ciudadano no os habéis enterado de eso? Sí, pero al final siempre sale, por ejemplo, lo que ha pasado con la empresa adjudicataria, las famosas primeras mascarillas o aquellos test que tal, que el Estado se negaba en redondo a decir quién era el proveedor. Lo que queda es la anécdota. Eso sí ha sido muy relevante, ¿no? Es lo que está en las noticias. Sí, puede ser. Como tú decías antes, alguien en la televisión española han dicho lo que se han gastado el total de administraciones públicas, cuánto por comunidad autónoma, para qué fin. Y tienen ahí una información maravillosa. Pues no. Pero no interesa. No, igual no interesa, igual ni saben que está. Yo todavía creo, soy así de naif, igual es que ni saben. Porque cuando se ha publicado la contratación de emergencia, tú eres más o menos quinto mío. Yo he estado 32 años dedicada a la contratación pública. No se ha publicado nunca. Te puedo decir que yo este año, cuando se puso encima de la mesa, en el primer momento, la publicidad, la conclusión general que yo detecté, no digo en mi organización, digo en general, porque nosotros teníamos que articular mecanismos de cambio tecnológicos para poder hacerlo efectivo, era no. Porque yo me metí en plataforma y no había contratos de emergencia. Obviamente contratos de emergencia siempre ha habido, no ha habido por el COVID. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Qué ocurre? La propia plataforma termina circulando cuando esto ya está rodando y ya todo el mundo ha dicho dónde está la publicidad, cómo hay que publicar, mediante un mecanismo un poco subgeneris, que, en fin,
Pero lo que quiero decir es que la respuesta llega después. Llega porque hay una presión más doctrinal, más de los órganos consultivos en materia de contratación. Pero hasta ese momento aquí nadie se habría planteado publicar nada. Pero que en nuestro caso, no sé si os he convencido, pero que se consiguió en un día, en 2 decretos. Sí, por supuesto. Eso a mí es que me emocionó. O sea, ahora, si a partir de ahí nadie va a analizar. Nosotros, fíjate, uno de los proyectos más bonitos que tenemos en Transparencia de Aragón, ahora estamos mucho más enfocados, ahora que ya creo que tenemos prácticamente el 100% de todo lo que estamos obligados a publicar, que no deja de crecer las obligaciones, ahora estamos apostando este año tremendamente por lo que llamamos gobierno fácil o comunicación clara. Eso es un ámbito infinito de mejora de las instituciones. Como tú dices, es decir, presentar los documentos incluso en lectura fácil, para que se puedan aproximar a ellos las personas con discapacidades, los inmigrantes con una baja comprensión lectora del castellano, personas mayores. Intentamos volcar toda nuestra información, que es una tarea ímproba, de normas, de formularios, cómo tiene usted que pedir una ayuda a la dependencia en lectura fácil. Pero claro, creo que tampoco sería obligación del portal de transparencia y nos excederíamos de decir, mire usted, le voy a mostrar la gráfica de contratos por departamentos y además le voy a hacer un análisis de que ese análisis añadido, o sea, claridad, comunicación, gráficos, visualización, toda. Y en eso trabajamos, en comunicación clara. Claro, pero sabes, probablemente porque no hay unos compromisos previos. Claro. Yo pienso mucho en algo muy gráfico que, por ejemplo, son los análisis de sangre. Cuando a ti te dan unos análisis de sangre y te tienes que ir a tu médico a llevárselos, todo el mundo los mira, ¿vale? Y ninguno entendemos, bueno, ninguno no, yo no entiendo nada, ¿vale? Pero sí sé que hay unos umbrales y cosas que se marcan en negrita porque te ha salido del umbral, o bien por abajo o bien por arriba, ¿no? Vale, eso ya te da una pista de que algo está pasando. Luego, curiosamente, siempre vas al médico y te dice no tiene importancia, ¿vale? Pero ahí hay algo. Yo lo que he hecho en falta es que la información en bruto, para el que es ajeno, no le da pista de nada. Está ahí. Bueno, yo quiero visitar nuestro portal porque de verdad que hay grandes materias. Sí, sí, ejemplo, no digo, perdóname, no me refiero específicamente a vosotros. Pero que vamos mucho avanzando en esa línea. Si tú entras en el portal de transparencia, ya sé que no tiene que ver con contratación, a la información de liberados sindicales, que es un tema siempre espinosito, que los sindicatos siempre pelean por la transparencia, pero ojo cuando toca la tuya, pues encontrarás que no solo está una información exhaustiva de cuántos liberados, sino que tienes gráficas, incluso un dato así, de este tamaño grande de cuánto le cuesta al ciudadano de aragonés, los liberados sindicales, cuánto cuesta de porcentaje del presupuesto, cuánto le cuesta a cada, o herramientas poderosísimas como tenemos, como las de los presupuestos, que tú metes tus impuestos y te dice con detalle a dónde han ido a parar. Ese tipo de cosas, estoy contigo, que es el camino. Eso y la comunicación clara, sin duda. Sin duda. Muy bien, pues Miguel García tiene pedida la palabra también. Adelante, Miguel. Buenas. Hola. Bueno, yo en primer lugar no soy jurista, no soy doctor en Derecho, y tengo una visión distinta, desde otra perspectiva bastante diferente. Yo la veo como un usuario de las plataformas y de la contratación pública, pero como podría ser un usuario, una empresa o un ciudadano de a pie que quisiera acceder a la información. En primer lugar, aquí hay una cierta perversión normativa. En cuanto se transpone una norma A al ordenamiento jurídico, esa norma A se convierte en una norma B. Es decir, se respetan unos principios, unos fundamentos, pero ya se empieza a maquillar lo que los juristas de la Unión decidieron legislar. No es un reglamento comunitario. Si eso lo llevamos a desarrollo normativo autonómico, estamos haciendo C, D, E, F, G, H, I, J, K. En cada comunidad autónoma cosas diferentes. Las comunidades autónomas no tienen constituciones, es decir, no son landers. Perversión normativa. Esto es igual a no transparencia, esto es igual a opacidad, no a limpieza. Ya cuando cada uno empieza a ir con su padre o con su madre, o de una manera o de otra, o tiene su propia plataforma, que ahora iré a eso,
o puede tener su propia plataforma, ya empezamos a entrar en las zonas oscuras y opacas, fíjese lo que le digo. Todo lo contrario a lo que es transparencia, a lo que sería economía, eficiencia y eficacia de la contratación pública. Primera misión, que sea de utilidad, que sirva para algo. Además de transparente, tiene que servir para algo. Tiene que informar, sí, pero tiene sus propios fines la contratación pública. Además de servir a la administración, es proveer de servicios y de bienes públicos. A ver, lo que he detectado. ¿Replican exactamente las comunidades autónomas la información en la plataforma del sector público? No. ¿Copian y pegan todo lo que publican en las comunidades autónomas? País Vasco, Comunidad de Madrid, Cataluña. No. Ponen un link en el que tienes que pinchar para ir allí y luego te encuentras sorpresas como que no puedes acceder a toda la información o que no coincide la información, no es homogénea en comparación con la información que aparece estandarizada por procedimientos en la plataforma de contratación del sector público. Aquí ya tengo una dispersión. Ya no es lo mismo. Aquí ya tenemos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Si debería ser una única plataforma para toda la Unión Europea, igual que el diario oficial es el diario oficial de la Comunidad Económica Europea, el diario de publicación, aquí ya empezamos a tener muchas plataformas. Aquí ya empezamos a tener dispersión normativa que no entiendo muy bien dónde está, pero bueno, debería ser, no sé en tantos por ciento, soy economista, un 1%, pero eso crearía asimetrías. Aquí ya empiezan las cosas mal a torcerse. Segundo, transparencia. ¿Qué puede haber más transparente que además de, claro, publicar como unas subvenciones, unas bases, aquí publiquemos los pliegos y todo el expediente de contratación? Pero, ojo, esto es como cuando yo voy a un curso de subvenciones y digo, y aquí cuando se trata el tema de los reintegros, porque nunca llegamos a los reintegros cuando voy a los cursos de subvenciones, porque yo he trabajado con subvenciones comunitarias. ¿Aquí cuándo se va a trabajar la ejecución del contrato? ¿Cuándo se va a pedir la eficacia, la eficiencia? Quiero decir, aquí tenemos que ir mucho más lejos. Aquí lo que habría que dar es ratings a los órganos de contratación, A+, B, C, una base de datos, indicadores de seguimiento. Eso es transparencia, eso es facilidad para el ciudadano. No darle 1000 hojas de pliegos para que los analice. El señor tal, en su contrato tal, tiene un A+, es un sobresaliente. ¿Por qué en comparación con la base de datos es A+? Eso lo entiende hasta un niño pequeñito. Aquí no quieren ser niños pequeñitos, pero desde el primer momento, aquí cada uno juega con sus cartitas. Esto es lo que vería una persona de fuera del país o de fuera de la Unión, que aquí están hablando idiomas distintos todos. Comunidades autónomas, Estados miembros, aquí no hay homogeneidad y si no hay homogeneidad no puede haber transparencia. Hay zonas oscuras, nada más. Yo coincido en muchas cosas de las que has dicho. La verdad es que hablabas de esa disparidad de perfiles, sin duda. Fíjate, cuando yo me fui de la contratación pública, había más de 20.000 perfiles de contratación en España. Eso era inasumible. ¿Ha mejorado todo con la integración obligatoria en la plataforma del sector público? Es que no tengo ni idea. Os pediría que contestarais cualquiera de los que estáis escuchando, que seguís con competencias diarias en gestión de contratación pública. La verdad es que me fui del tema hace 4 años, entre otras cosas porque veía, pues muchas de las cosas que tú estás diciendo han sido siempre mi leitmotiv. ¿Por qué nos centramos siempre en la preparación y adjudicación del contrato si donde están los problemas es en la ejecución y luego no tenemos un verdadero seguimiento de la ejecución de los contratos? ¿En transparencia estamos dando más información de la ejecución de los contratos? Claro, yo hablo de lo que conozco. En Aragón estamos dando bastante. ¿Suficiente? No, no porque hay algún matiz de la ley. Por ejemplo, seguimos sin dar los datos de subcontratación de cada contrato y a mí eso me parece esencial. O sea, un camino de mejora en transparencia y contratación enorme. Pero claro, yo de verdad no sé si alguien se anima a dar su opinión sobre cómo ha mejorado la integración en una plataforma de contratos del sector público de esa disparidad de información. No lo sé.
no me considero capacitada para valorar esa mejora, o si seguimos igual de mal que hace 4 años. Pues no sé si alguien quiere responder a esto, si no, bueno, la pregunta queda lanzada en el aire para nuestras conciencias. Y quien sí que tiene pedida la palabra es el profesor Francisco Puerta. Adelante, Paco. Muchas gracias, Isaac. Y gracias a Ana Belén por la espléndida intervención. Como a Isabel, le felicitamos muy sinceramente porque ha aportado una visión práctica, además con ese carácter bifronte, de formar parte de la administración en condición de jefe de servicio y además ser secretaria del Consejo Autonómico, ¿no? Lo cual no sé si te resultará muy difícil de desempeñar. A mí a priori me parece que algunos problemas debes tener. Pero me bueno. supone agotador, es. Y además de eso, bueno, pues la verdad es que, bueno, hay un sistema de abstenciones muy potente y jamás intervengo en nada en la que pueda. Bueno. Yo creo que contribuirá notablemente a que mejore la respuesta de la administración precisamente a las peticiones o al ejercicio del derecho de acceso a la información. Tendrás que mejorar tu administración para responder y estar tranquila como secretaria en el Consejo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo voy a partir de un principio que comparto con todos vosotros. Estoy casi de acuerdo en todo y en algunas cosas no tan de acuerdo, ¿no? Es verdad, como ha dicho Anabel, que la transparencia es el seguro de la integridad y es el seguro de la recuperación de la credibilidad de las instituciones y también, por qué no decirlo, de la clase política, que en esto del mundo de la contratación se ha dejado bastante por el camino. Por tanto, si tenemos órganos de contratación, si tenemos poderes públicos que rinden cuentas, pues seguramente los ciudadanos podremos empezar a recuperar esa credibilidad en el sistema de contratación nacional, ¿no? Yo en algunas cosas coincido con Miguel, en otras no. Miguel decía que, y en esto coincido con él, que probablemente haya que mejorar los sistemas de información para homogeneizar la presentación de esa información. Coincido totalmente con él. O sea, para alguien que no sea experto, meterle en esta maraña de plataformas de contratación de servicios de información estatal y autonómico puede ser algo realmente complicado, ¿no? Por tanto, que tengamos la intención de, a través del derecho de acceso a la información, mejorar esa presentación de la información, me parece algo totalmente necesario. En esto habéis coincidido todos los que habéis intervenido, ¿no? El problema es que para que al final el ciudadano tenga una interpretación clara de los datos que recibe, para que al final el ciudadano reciba esa información de una manera clarita, pues es necesario que hagamos un esfuerzo presupuestario en dotar las unidades de transparencia que prevé la ley. Lo que no se puede hacer es pensar que aquellos funcionarios que se dedican a la contratación, además, van a resolver todos los procedimientos de acceso a la información, porque no hay tiempo literal para ello. Me remito al informe que ha hecho la Eurescon a finales de abril de este mismo año a propósito del análisis de las plataformas de contratación de los servicios de información autonómicos en el ámbito de la contratación, donde de forma clara se dice que es difícil encontrar la información y que además la información no es homogénea. Pero claro, pedirle, insisto, al funcionario que está intentando sacar adelante un procedimiento de emergencia sanitaria, como los que hemos tenido, que lo haga todo bien y preciso, pues es algo realmente complicado, ¿no? O profesionalizamos la parte de transparencia que requiere la contratación, o dotamos unidades administrativas específicas para que se dediquen a eso, o lo único que vamos a hacer es generar un conjunto de derechos subjetivos inútiles. Porque al final, cuando las reclamaciones de transparencia llegan a los consejos, la interpretación es tan sumamente flexible de ese derecho que es un derecho que lo puede todo. Y sin embargo, después nos damos cuenta que cuando los consejos de transparencia avalan la petición del ciudadano y le piden a la administración pública que reaccione dando cumplimiento a sus mandatos, pues como decía Anabel, yo no me preocupo de ver si se cumple todo lo que se dice por parte del Consejo de Transparencia Estatal o los autonómicos, pero es evidente que no se atienden las recomendaciones o los mandatos del Consejo de Transparencia y que además no hay un poder de coerción claro para hacer efectivo el cumplimiento de esos mandatos y el ejercicio de esos derechos, ¿no? Por tanto, y resumo, vamos sembrando el panorama de un montón de derechos subjetivos basados en una interpretación tremendamente flexible del régimen jurídico de la transparencia que después no podemos hacer efectivos, ¿no? Y eso genera cierta frustración. Por otra parte, y referido más al ámbito de la contratación, yo estoy de acuerdo con que hay que presentar la información de otra manera. Si alguien de mi pueblo, que es donde yo estoy ahora,
quiere saber algo sobre contratación y le remitimos a la plataforma de contratación, a los perfiles de contratante, va a pensar que le estoy tomando el pelo, como ha dicho Anabel. Eso totalmente de acuerdo, ¿no? Pero hay que pensar que en el mundo de la contratación, en el mundo del derecho público, hay pocas figuras que se desnuden tanto como la contratación pública, de verdad. O sea, fijaos, por ejemplo, en las previsiones que contiene el artículo 8 de la Ley de Transparencia del Estado. Y por poner un ejemplo que nos toca a nosotros en el ámbito territorial, lo que dice el artículo 16 de la Ley de Transparencia de Castilla-La Mancha, la 4/2016. ¿Se le puede pedir más información a los órganos responsables relativos a la contratación que la que allí se menciona? O sea, no hay actividad pública que se haya desnudado tanto como la contratación pública. Otra cosa es que tengamos que racionalizar la información y presentarla de una forma más sencilla. De acuerdo con eso, pero vuelvo a insistir que no hay que ser utópicos, que hay que tener en cuenta que esos derechos, que son derechos que exigen un esfuerzo personal importante para la administración pública, de la otra parte exigen también unas dotaciones, unas unidades administrativas y también un cambio de cultura, porque al final, cuando alguien pide tanta información que está colgada en el perfil de contratante, la resistencia natural del funcionario se puede explicar. Oiga, ¿y para qué me pide usted esto si ya lo tiene en el perfil de contratante y no tengo tiempo yo para rellenar los huecos del perfil de contratante y además los del portal de transparencia? Hay que ser conscientes de eso, ¿no? Bueno, no entro en el tema de la contratación de emergencia en la época COVID, porque yo creo que en la época COVID no se puede valorar bien casi nada. Bastante hemos hecho con intentar salir de esta, atender a los suministros y desde luego pues ha circulado por la red pues una presentación de YouTube, creo que era, donde efectivamente se pone en duda que al final se esté utilizando la emergencia incluso para encubrir algunos otros propósitos que no es el foro para analizar, ¿no? A propósito del famoso respirador o los famosos respiradores que nos han terminado costando el triple de lo que ordinariamente valen. Probablemente ha sido un precio de necesidad y no un precio económicamente ventajoso. Es decir, las reglas de la contratación aquí seguramente se han roto por razones de urgencia, por razones de emergencia y porque, como yo he dicho más de una ocasión, al final todos nos damos cuenta que lo único importante probablemente es la salud, ¿no? Nada más. Muchas gracias a Anabel, reitero, y a los que habéis intervenido también, con los que, como he dicho, coincido parcialmente y os doy mi opinión. Gracias. Anabel, si te parece, porque veo que Miguel García pide la palabra, hemos superado ya la hora prevista. Miguel, te damos la palabra para acumular las dos. Muy brevemente, por favor, por no abusar tampoco de la paciencia. Y así acumulamos los dos turnos y ya cerraríamos con la intervención final de Anabel. Miguel. Que a lo mejor no me he explicado bien. Transparencia es dar información, por supuesto, pero la información, si no es útil, no sirve de nada. Es decir, yo puedo pedir a que se haga un informe de transparencia, es decir, recabar a un órgano gestor que me haga un informe y yo con el informe puedo hacer lo que me dé la gana. Es como la estadística. Salvo la matemática. La matemática es matemática, son números, no son letras. Es decir, 5 es 5, 6 es 6, 7 es 7, 8 es 8, 0 es 0 y 1 es 1. Con los ratios, con los indicadores de seguimiento, el ciudadano podría tener una información muy buena de si se está gastando bien el dinero o no se está gastando bien el dinero, de sus impuestos. Si el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo lo que prometió a la hora de elaborar los presupuestos. Eso es utilidad. Utilidad de la información, no que se facilite al ciudadano 10.000 folios o 50 pliegos, no. Es información útil. Nada más, era eso nada más. Anabel. No olvidemos también una cosa, por mucho que, además, es que no puedo estar más convencida que tenemos que avanzar en una transparencia todavía más útil, más clara, más que llegue al ciudadano. Luego, para analizar, y sobre todo en una materia tan técnica y tan específica como la contratación pública, cómo están los porcentajes de baja, cómo está la ejecución real de los contratos. Para eso hay otras instituciones que tienen que trabajar y que transparencia. De hecho, fijaos, en Aragón, la Cámara de Cuentas, me consta, porque incluso lo refleja en sus informes, parte de la fiscalización la hace con los datos que publicamos en el portal, cosa que no sé si es
lo más correcto del mundo, por lo menos es innovador. O sea, además de pedirle a los órganos de contratación toda aquella información que le mandan telemáticamente e incluso con expedientes completos, además contrasta esa información con la del portal y si encuentra discrepancias, pues todavía analiza más. Es decir, ¿en qué papel dejamos pues a los tribunales de cuentas, cámaras de cuentas, a la Oriescon y a todas las instituciones de integridad, que son quien creo yo que tienen que hacer también esos análisis sobre la eficacia de la contratación pública? Es decir, exigirle a un portal de transparencia que no solo damos información de contratación, como sabéis, en mi caso, tengo que publicar 220 conjuntos de información como la contratación pública, quizás no tan complejos algunos, pero otros sí. Hablemos de subvenciones, hablemos de transparencia política, tenemos que publicar los saldos de todas nuestras cuentas bancarias con información semestral y todos nuestros movimientos. Y como eso os podría hablar de, pues eso, de 219 ítems de publicidad activa y además pretender que desde la transparencia se haga el análisis de eficacia, eficiencia, yo sinceramente creo que eso excedería con mucho. Poner todas las herramientas de claridad para el ciudadano, sí. Ayudar además a que medios de comunicación, periodistas, ejerzan su labor mejor. Vamos, el objetivo final para mí. Pero de ahí hacer luego esos análisis, yo creo que, vamos, no, yo concretamente yo me hago el harakiri definitivo. Pero ha sido un placer estar aquí con vosotros y bueno, compartir lo poco que sé de transparencia y contratación pública. Pues el placer ha sido nuestro, sin duda, el disfrutar y aprender de lo mucho, eso es, aprender de lo mucho que sabes de transparencia y de contratación. Muchas gracias a todos, gracias Isabel, gracias Anabel por vuestras maravillosas intervenciones. Yo creo que el objetivo que teníamos egoísta, que es el que nos ayudarais a enfocar nuestras investigaciones, lo hemos cumplido sobradamente en esta primera jornada. Gracias a todos los participantes, el debate también ha sido rico y quedamos emplazados a mañana, retomaremos a las 10 con el matiz de que mañana no habrá descanso entre medias, sino que con el fin de aprovechar el tiempo al máximo, dado que hay más ponentes que en el día de hoy, pues haremos todo de seguido, ¿no? Entonces quedamos emplazados a través del mismo enlace que se envió mañana a las 10. Muchísimas gracias y buena tarde a todos.